A todos, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, no sin antes disculpar al alcalde, a José Luis, que ha sido imposible asistir por una cuestión ahora personal de última hora, entonces disculpar su ausencia. Miguel, Silvia y Belén van a venir. No. Bueno, damos comienzo entonces la sesión plenaria. Primer punto, lectura y aprobación, si procede, del borrador de actas de pleno de sesiones anteriores del 29 de abril del 2014. ¿Hay alguna cuestión al respecto? Luis. No. Teresa. No. Enrique. No. Muy bien, entonces entendemos que está por aprobada. Segundo punto, dación de cuentas, resoluciones de la alcaldía, por 18. Tercer punto, dación de cuentas, resoluciones del concejal delegado responsable del área de Hacienda, Urbanismos y Servicios Generales, un total de 105. El cuarto punto, dación de cuentas, resoluciones de la concejala delegada responsable del área de Cultura, Deportes y Acción Social, por un total de 43. El quinto punto, dación de cuentas, resoluciones del concejal delegado responsable del área de Seguridad, por un total de 120. El sexto punto, dación de cuenta de acuerdos adoptados en las sesiones de juntas de gobierno local ordinarias en fechas 3 de abril del 2014, 24 de abril del 2014, 8 de mayo del 2014 y 15 de mayo del 2014. Séptimo punto, nombramiento de juez de paz sustituto de Corbera de Asturias. Esto es un asunto que se trató en comisión informativa de Hacienda. Se presentaron 12 personas que cumplen los requisitos y los criterios para optar a esta plaza de juez de paz sustituto, 10 de ellos de Corbera, 2 de fuera. El gobierno planteó al resto de grupos políticos que si no tenían otra propuesta, nosotros lo que proponíamos era elevar los candidatos y candidatas a la audiencia y que fuera la audiencia la que decidiera. Que me corrija el secretario si me equivoco, ¿no es así? Todos tienen los criterios y los requisitos que marcan, menos uno, ¿no? Entonces, enviar a la audiencia a todos aquellos y aquellas personas que tengan esos requisitos y que sea la audiencia la que decida. Esta es la propuesta del gobierno, a no ser que haya cualquier otra que se pueda tomar en consideración hoy aquí. Luis, ¿tienes la palabra? No, yo estaba de acuerdo. Bien, bueno. Teresa. ¿Estás de acuerdo? Nosotros. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en todos así, o sea, se entiende que por unanimidad es la propuesta. Muy bien. El punto 8 tiene mucho que ver también con el punto 9. Yo, si les parece, leo el punto 8 y hago una introducción conjunta, aunque luego las votaciones sean diferentes, entiendo que es lo mejor. Son dos asuntos en los que se declara la lesividad de una resolución del concejal de Hacienda porque el ayuntamiento pagó 2 facturas de unos abogados contratados por la corporación para defender al ayuntamiento en un caso. El ayuntamiento ganó los 2 juicios que tuvimos y los ganó con derecho a costas, es decir, que por sentencia teníamos derecho a recuperar desde el ayuntamiento lo que cobraran los letrados municipales. Los letrados municipales nos pasaron sendas facturas de 33.000 euros cada una de ellas, es decir, 66.000 euros por los 2 casos, los 2 asuntos. Y cuando vamos a reclamarlo judicialmente a la otra parte, con la sentencia en la mano, diciéndoles que teníamos esa sentencia que nos daba el derecho a recuperar el dinero, la otra parte no lo acepta, recurre y dice que esas costas, esos gastos judiciales que nosotros les pasamos, son elevadas. Va a juicio y lo gana. Nosotros hablamos con esos abogados que la corporación había contratado, le explicamos este caso y nos dicen que hay que recurrir eso. Les volvemos a contratar a ellos para que hicieran el recurso, hacemos el recurso tal y como nos lo dicen y volvemos a perder. Es decir, ganamos el juicio, el juez nos ha dicho que los juicios están bien ganados, pero que donde pagamos 33.000 euros en cada uno de los casos, solo vale ese trabajo 1.000 euros. Son 2 casos, estamos hablando de cuando el ayuntamiento paga 66.000 euros, el juez dice que eso solo vale 2.000. Tomamos en comisión informativa de Hacienda un acuerdo por unanimidad para reclamarle
a los abogados que ya habían cobrado en base a esas sentencias judiciales que devolviesen el dinero. No lo hicieron por la vía amistosa y iniciamos un procedimiento administrativo que culmina hoy aquí. Han hecho una serie de reclamaciones por parte del ayuntamiento y de recursos por la parte de los abogados que no están de acuerdo a devolver de manera voluntaria esos 64.000 euros que han cobrado de más. Han hecho una serie de alegaciones y dentro de este proceso la última de ellas son las que toca dirimir hoy aquí, y es de alguna manera declarar definitivamente esa lesividad de las resoluciones, o sea, que esos acuerdos de pago fueron erróneos para recuperar ese dinero, y por tanto rechazar las alegaciones presentadas por los abogados contratados en su día por el ayuntamiento. Están los expedientes ahí a disposición de todo el mundo, y esa decisión de rechazar esos recursos presentados por los abogados están sustentadas en informes de los técnicos de este ayuntamiento. Y yo creo que esta es la explicación por encima. El punto 8 y el punto 9 vienen diferenciados porque creo que he dicho que son dos casos, pero es el mismo caso, pero es sentencia en primera instancia y en apelación. Es el mismo caso, pero dos sentencias en diferentes niveles. Lo que toca es tomar el acuerdo de cada una de ellas. Esta es la explicación. Y entonces ahora abrimos un turno de intervenciones. Luis, del Partido Popular. No vamos a intervenir, lo votaremos en consecuencia. Bien. Teresa. Sí, bueno, nosotros lógicamente creo recordar que fue en el pleno del pasado mes de febrero cuando se trató este tema y votamos a favor, con lo cual ahora mismo volveremos a votar a favor. Bien. Enrique. Exactamente lo mismo. Nosotros vamos a votar a favor. Bien, pues nosotros vamos a votar a favor. ¿Favor? Sí, del punto 8 y del punto 9. ¿Se entiende así? Sí. Muy bien. Pasamos al punto 10. Ahí. Yo pensé que era como se entendía así, que todo el mundo dice que sí, que era por unanimidad y por asentimiento. Bien, votamos. Bueno, pues es por unanimidad el punto 8 y el punto 9. Perdón. Vamos a pasar, por tanto, al punto 10. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para la creación de un sistema de renta mínima garantizada. Tiene la palabra Izquierda Unida. Bien, hoy presentamos tres mociones que vienen en la línea de lo que venimos haciendo históricamente y sobre todo ya desde que empezó la crisis y se ha venido agudizando en la línea de que las administraciones locales se vayan posicionando y vayan presionando en la medida de lo posible para proteger a aquellos colectivos y a aquellas personas que están en situación de exclusión, que están en situación de paro, de la educación, en definitiva de los tres aspectos que vamos a plantear ahora mismo, que otro también ligado a la vivienda. Esta es una cuestión para la creación del sistema de renta mínima. Y bueno, voy a leer solamente una parte de ella, porque para no hacerlo tampoco extensivo, pero bueno, como la tenéis en vuestra la poseéis todos, la tenéis todos en la copia, pues sabéis de qué va exactamente, ¿no? En Madrid, el pasado 22 de marzo, se produjeron varias manifestaciones convocadas por las marchas de la dignidad que desembarcaron en la capital desde distintos puntos del país como protesta contra los recortes del Ejecutivo. Las reivindicaciones centrales de los convocantes eran sencillas: pan, trabajo y techo para todos y todas. Se trata de reclamar condiciones de vida dignas, trabajo para mantenerlas y el derecho a una vivienda. Las marchas denunciaban a la Troika y a los gobernantes neoliberales que gestionan la crisis. Denunciaban el artículo 135 de la Constitución española, que prioriza el pago de la deuda frente a los derechos y necesidades de las personas, y reivindican no pagar la deuda ilegítima que no ha contraído la ciudadanía, sino que es producto de la especulación bancaria y los excesos de los distintos gobiernos. Sin duda alguna, España se encuentra ante una situación extremadamente difícil de emergencia social que exige respuestas inmediatas. Por ello es preciso garantizar de manera real y efectiva el derecho a percibir unos ingresos mínimos de subsistencia y establecer medidas de apoyo tendentes a conseguir la inclusión sociolaboral, reconociendo ese derecho como carácter subjetivo.
Así, sería necesario un sistema de renta mínima garantizado para extender las prestaciones a las personas hoy excluidas de las distintas prestaciones de ingresos mínimos en el ámbito autonómico o estatal. No se trata de cambiar la administración pagadora de una prestación, sino de completar en todo el Estado la insuficiente cobertura actual. Por todo lo expuesto, pedimos al Ayuntamiento de Corbera, solicita al Gobierno, en fin, un acuerdo en esta línea. Estos son un poco los puntos que hay. En línea maestra, esta es la moción. Podría leer más, pero tampoco tiene mucho sentido porque ya lo conocéis también. Bien, ¿se abre un turno de intervenciones? Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con la moción. Lo que pasa es que para votar a favor necesito tener dos datos, saber dos cosas. Y la primera que quiero preguntar, que para crear este sistema, ¿cuánto dinero se necesita? Porque claro, para hacer una cosa, lo primero hay que saber cuánto se necesita. Y la segunda pregunta sería, ¿de dónde se puede sacar? ¿De dónde lo íbamos a sacar? Si de la banca, si subimos los impuestos, o sea, que quiero saber de la solución antes de votar. Bien, Teresa. Sí, nosotros creo que llevamos siempre la misma hilo argumental en este tipo de mociones. No cae en saco roto lo que voy a decir. Nosotros nos vamos a abstener y no vamos a entrar en el fondo por considerar, no que no nos importe, sino que nuestro campo de acción en este tipo de mociones es escaso o nulo. Nuestra postura también es conocida ya, estamos de acuerdo. Aquí nos parece, no entendemos muy bien ese empeño que en presentarnos aquí asuntos extramunicipales. Nosotros tenemos muy claro lo que es municipal, lo que es regional, lo que es nacional, y estamos muy bien, todas estas mociones están muy bien, pero no es el sitio donde venir a decir esas cosas. Nosotros nos nombramos a los ciudadanos para defender asuntos municipales, y eso se hace en otros sitios. Por lo tanto, nos vamos a abstener. Muy bien, En esta y en las sucesivas, para no aburrir al personal, este razonamiento vale para las tres mociones. Vamos, entre lo que corro yo y lo que corres tú acabamos enseguida hoy. Bueno, por parte del Grupo Socialista vamos a decir que vamos a votar a favor. Tenía otras consideraciones, cuestiones, pero vamos a votar a favor. Tiene la palabra el ponente. Sí, yo nada, es algo que siempre planteo, es decir, los corberanos y corberanas a los que representamos, y como ente de gobierno más cercano a los ciudadanos, como último escalón que tienen antes al que recurrir, al único sitio que tienen que recurrir, decir que en esa avenida también afecta a corberanos y a corberanas el problema que estamos planteando aquí. Pues personas que se han quedado sin ningún tipo de ingresos, en fin, bueno, lo que hemos planteado en la moción, y por lo tanto nosotros siempre que exista esa situación vamos a seguir manteniendo y trayendo mociones. Nosotros somos una organización política a nivel estatal, nosotros defendemos esto, lo defendemos aquí, lo estamos defendiendo en el resto de los ayuntamientos del conjunto del país donde tenemos representación, y también lo defendemos en los parlamentos. Por lo tanto, vamos a seguir manteniéndolo porque consideramos que más allá de las aceras y del urbanismo y de la cultura, del deporte y demás, que todo ello es competencia y obligación de mantener por parte de la corporación, también es necesario e imprescindible que la corporación, allá a donde no pueda llegar, porque tampoco podemos soportar estos gastos, muchos gastos de estos que estamos planteando, que pidamos a la administración estatal y que utilicemos el mecanismo que es que un grupo plenario de este ayuntamiento, en este caso es el nuestro, hay muchos que lo están planteando, pues que plantea esa reivindicación. Por lo tanto, nada más, eso es un poco la explicación que doy para esta y que sirve también para los otros dos si queréis. Vale, nada más. Bien. Un segundo turno de intervención. Sí, porque pregunté y no me contestaron, entonces vamos a ver, yo tengo que votar en contra. Sintiéndolo muchísimo además, porque claro, ¿cómo voy a votar una propuesta sin tener ningún tipo de conocimiento, ni quien la recibe, ni quien la entrega? Entonces, claro, está muy bien, es una cuestión de intencionalidad, pero esto no nos lleva a ningún lado. O sea, porque, vamos a ver, aquí si hay un problema, se asume, se pone encima de la mesa y se dice que además ya se lo digo yo por si no lo saben, son unos 300.000 millones de euros, hay que ponerlos encima de la mesa y miramos a ver de dónde los sacamos. ¿Se los quitamos a los pensionistas? Bien. ¿Se los quitamos a la banca? Bien. ¿A la gran capital? ¿A la SICAD? Bien, me parece bien o mal, pero bueno, lo discutimos y me parece bien o mal. Pero si no se lo quitamos a nadie, ¿de dónde lo sacamos? Es que no puedo votar una cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Por lo tanto, voy a votar en contra.
en esta y en las sucesivas, para no extenderme, porque si no voy a repetirme. Bien, ¿alguien más? Un segundo turno, Teresa, ¿no? Vamos a votar todas en... quiero decirte... No, vamos una a una, vamos, el debate es unitario, ¿eh? No acepto yo ese tema. No, el debate es unitario. Otra cosa es que quieras un segundo turno de intervención ahora, ¿no? Bueno, un segundo turno. Yo creo que las competencias de los ayuntamientos están muy bien definidas, han ley de bases, de régimen local, y eso es completamente extramunicipal, y hay otros foros donde exponerlo. Así que... Nosotros seguimos votando a favor. Tiene para concluir el ponente la palabra. Sí, ya sabemos que en este país no hay dinero, que lo han desfalcado, que lo han destrozado, que se lo han llevado, que se lo están entregando los bancos. En fin, sabemos todo lo que pasa en este país, pero es que esto hay que revertirlo. Y la única manera de revertirlo y hacerlo que funcione el país de otra manera es simplemente entrando al problema. Y una manera es plantear los problemas, porque si no vamos a parecer que somos autistas, que no sabemos qué es lo que está pasando en este país. Y sabemos perfectamente lo que está pasando. Y sabemos dónde está el dinero. Y sabemos también cómo se ha estado utilizando el dinero. En fin, en definitiva, hay recursos económicos para hacerlo. Hay recursos económicos que se poseen en el Estado, que se están desviando para otros menesteres. Y llámase el saneamiento de la banca, llámese después de lo que está, llámese pagar lo que está, en fin, permitiendo que esté pasando lo que esté pasando con respecto al tema de la vivienda, llámese a todo el fraude fiscal que existe, que es conocido que somos uno de los países punteros, es en las pocas cosas que somos un país puntero, que es en el fraude fiscal, en la capacidad que tenemos para no pagar para no cumplir con Hacienda. En definitiva, esa es una de las cuestiones que hay. Yo ya termino, porque tampoco la cosa da más de sí, si es que a veces se convierte casi en un diálogo de sordos, pero mi obligación como político, como representante de Izquierda Unida y como defensor de esta política aquí y en el resto del país, pues planteamos esto aquí nada más. Sí. Muy bien, vamos. No, quería hacer una puntualización. Alusiones. No, alusiones, ha habido un debate, Luis. No sí, pero es que Izquierda Unida está mintiendo. Está haciendo un debate falso porque está mintiendo. Está diciendo que el Estado rescató la banca y eso no es cierto. Que me diga un solo banco que haya rescatado el Estado. Que me diga uno solo. Un solo banco que haya rescatado el Estado. ¿Me puede decir uno? Pero como no lo hay, no lo puede decir. Bueno, dicho esto, el ponente tiene derecho siempre a cerrar. Si quieres hacer uso de la palabra, sí, por alusiones quisiera yo también poder decir algo. Bueno, pues por alusiones, Teresa. Quiero saber si he escuchado bien antes, porque igual ha sido un defecto de sonido y no lo he escuchado claramente. Creo que ha dicho que esto parece un país de autistas, como si los autistas, como si nosotros fuéramos autistas o no tenemos conocimiento. Creo que es una falta de respeto ese tipo de lenguaje. Vale, entonces, correcto. Quiero que por favor quede claro que... Correcto, pero no... Bien, correcto, es correcto. Bien. Pido disculpas, lo digo en sentido genérico, que tampoco va la cosa más allá, pero bueno, si realmente se ha sentido ofendida por ese término, no hay ningún problema, correcto, porque efectivamente no se debe utilizar. Yo no me siento ofendida, me siento ofendida por los colectivos autistas. Que sí. Es un término peyorativo, que es indigno de este salón. Bueno, sí, pero tampoco quiere decir que esté en contra de los autistas. Los autistas, el problema que tienen es a veces que no perciben la realidad, son las enfermedades que tienen, pero no va en contra de ellos. Por eso yo estoy diciendo que aquí parece que se olvida de la realidad. Usted ahora me ha llamado política sorda, porque dijo que era diálogo sordo y no me he ofendido, pero el tema de peyorativo de los autistas, ahí sí le retiro, le pido por favor que retire ese término y acepto las disculpas. Pues efectivamente, lo voy a retirar porque realmente no tiene ningún sentido y puedo aplicar otro, pero tampoco va en ese sentido peyorativo en el que quiere usted liarme, porque no va por ahí la cuestión. Ese autismo político que se dice que se abstiene de todo, que pasa de todo, que no se entera de lo que está pasando, pero no tiene nada que ver con una enfermedad concreta. Vale, nada más. Es eso, pero bueno, yo en su tal retiro la palabra y como si no lo hubiera mantenido. Pues vamos a votar. ¿Votos a favor de la moción de Izquierda Unida? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien. Siguiente punto en el orden del día, el punto número 11. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre medidas para garantizar el derecho constitucional de la vivienda. Bueno, sí, nada, es un derecho constitucional que tenemos, que viene recogido en la Constitución, y la Constitución solamente se cumple para aquellas cuestiones que
que interesan a los poderes, básicamente, porque eso es así, en aquellas cuestiones que nos afectan a los intereses generales de los ciudadanos, como el derecho a una vivienda digna, como el derecho a un trabajo, como el derecho en definitiva, a las libertades y demás, se están pisoteando todas, no se están aplicando y están pasándose de lado. Entonces, de un derecho constitucional, aquí lo único que se utiliza en la Constitución, la mayoría de las veces, es para batallas como, por ejemplo, pues plantear el recurso que se ha planteado al gobierno de Andalucía, con el tema de la posibilidad de intervenir, de ocupar las viviendas, de dar salida a las viviendas que tienen los bancos, en definitiva, todo ese tipo de cuestiones, ese y otros, ¿no? Entonces, se habla mucho de la Constitución, se dice mucho de respetar la Constitución. Cada vez que dicen de tocar la Constitución, se arma la de Dios, en el sentido de que se plantean que haya modificaciones a la Constitución para proteger más a los derechos de los ciudadanos, y se arma la de Dios, y luego resulta que puntos básicos de la Constitución que están ahí, que vienen recogidos con su número y con su artículo y su apartado, pues no se cumplen. Por lo tanto, todo lo que pueda leer de más, pues ya sabemos todos lo que está pasando. Hay un drama con la situación de la vivienda, hay un drama también con el tema de los desahucios, hay una política de desahucios que no está de acorde con las necesidades de la población, que está favoreciendo a los bancos, una vez más, a los bancos está favoreciendo esa política que se está llevando. Hay miles de viviendas vacías que no se están ocupando, y aquí, entre otras cosas que se plantean en la moción, si se lee con detenimiento, también se plantean también algunas salidas que van por la línea también de también ir a la rehabilitación de viviendas, en definitiva, poner al servicio de la población viviendas a precios tasados bajas, con alquileres bajos también, en la línea de que puedan los sectores de la población que tienen pocos ingresos o prácticamente ningún ingresos, pues que puedan tener un derecho a poder vivir con dignidad bajo un techo. Básicamente eso es lo que hay. Bien, podría dar las cifras y los números, pero bueno, tampoco lo sabéis, lo tenéis ahí. Luis, ¿tienes la palabra? No, paso de intervenir porque son absurdas las intervenciones, y a lo demás encima no hay respuestas a mis preguntas. Por lo tanto, ¿para qué vamos a intervenir si es un diálogo de sordos? Teresa. Sí, muy breve, por hacer simplemente una matización a lo que ha dicho el portavoz de Izquierda Unida. Lógicamente, cuando está hablando de derechos constitucionales, como hace la vivienda y demás, yo solamente quisiera aclararle una cuestión. Efectivamente, en nuestra Constitución se fijan una serie de derechos, pero la protección de unos y otros difieren, señor Bueno. No sé si le he entendido como que quería reformar la Constitución o simplemente aplicar la Constitución. Aplicar la Constitución. Bueno. Los derechos fundamentales sí tienen una protección más, lógicamente, más rígida y son directamente invocables ante los tribunales, por lo cual existe una protección, un plus de protección. El derecho a la vivienda, desgraciadamente, en nuestra Constitución no está dentro de esos derechos que puedan defenderse ante un tribunal, con lo cual, bueno, pues sí están recogidos en la Constitución, pero la Constitución no les da esa fuerza, digamos, tan obligatoria como puede ser la objeción de conciencia, el derecho a libertad, etcétera, etcétera. Yo este tipo de mociones, y estando otra vez en lo mismo, me parecen un poco, bueno, pues oportunistas, porque cualquier político o cualquier gobierno que se precie, cualquier partido político que tenga cierta sensibilidad con los temas sociales, tiene que, lógicamente, intentar llegar a una vivienda digna, al trabajo, todas esas 7 mociones que están ustedes planteando. Pero otra vez la misma cuestión de siempre, nuestra fuerza o nuestra eficacia en este pleno es escasísima. Eso no quiere decir que no nos importe ni que no sepamos. Mire usted, yo creo que Foro fue de los primeros partidos que estableció en su programa lo que era la dación y pago. Tenemos una sensibilidad con el tema de la vivienda, como no podía ser de otra forma. Pero este tipo de mociones, señor Bueno, estoy de acuerdo con lo que decía antes Agustín, exceden con mucho nuestra competencia municipal. Y siguiendo la misma tónica de antes, nosotros nos vamos a volver a abstener. Agustín. Lo dicho. Muy bien. Nosotros del Partido Socialista vamos a votar a favor. Tiene la palabra el ponente. Sí, bueno, básicamente, como ya he dicho, contesté también antes el carácter de las mociones. Es una cuestión vital y muy importante para los habitantes de Corbera, hombres y mujeres de Corbera que están en esa situación de falta de vivienda, de que no les llegan los recursos para tener, de que no tienen alquileres fáciles porque no hay viviendas públicas para dotarlos, y de que hay viviendas cerradas que se podrían utilizar. En el caso de Corbera no es excesivo el tema, pero bueno, hay, en definitiva, bueno, pues como la población nuestra tiene ese tipo de problemas, nosotros como corporación nos llevamos allí. Y siempre diciendo una cuestión importante: nosotros somos una
organización estatal, que miramos por los intereses del conjunto de la población del país, y tenemos una política estatal, y lo que estamos diciendo hoy aquí lo estamos diciendo en todos los foros en los que tenemos representación, porque entendemos que además somos políticos, no somos una organización meramente local, ni siquiera meramente regional. Somos una organización que el foro donde tiene que hacerlo tiene 3 escalones: ayuntamientos, comunidades autónomas y el Parlamento, y en esa línea es en la que estamos, y ahí seguimos defendiendo esto, nada más. Muy bien, pues vamos a votar, si les parece. ¿Votos a favor de la moción? 8. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vamos a pasar al siguiente punto en el orden del día, punto número 12, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida de creación de empleo para personas desempleadas de larga duración y para menores de 35 años. Tiene la palabra Enrique Bueno. Sí, bueno, aquí es el otro pilar que planteamos, la cantidad de gente, de personas que están desempleadas de larga duración ya y que son menores de 35 años. Personas que tengan, y para menores de 35 años son los dos sectores de la población que están sufriendo esa situación. Los datos del paro son conocidos por todos vosotros, por concejales y las concejalas de aquí, y bueno, nada, aquí es nosotros aquí lo que pedimos es instar al Gobierno de la Nación a convocar de manera urgente un pleno monográfico en el Congreso de los Diputados para discutir una estrategia urgente de creación de empleo cuyos objetivos principales sean los parados de larga duración y los jóvenes menores de 35 años. Bueno, pues esto es una cosa normal y corriente que hay que pedir, porque ante un problema hay que pedir soluciones, y entonces, bueno, pues eso es una de las soluciones que pedimos, y lo trasladamos vía plenaria por el Ayuntamiento de Corbera en este caso. Partido Popular, tiene la palabra. Paso. Teresa. Paso porque le pongo... Agustín. Nosotros creo que lo de pedir, nosotros nos referimos a cosas que se puedan pedir al Ayuntamiento. Al Parlamento Regional hay que pedirlo en la calle Fabila y al Gobierno en la carrera San Jerónimo. Pero aquí ni estamos en la calle Fabila ni en la carrera San Jerónimo. Calle Rey Fabila. Muy bien. Bien, desde el Partido Socialista vamos a votar a favor, y yo, un pequeño inciso, está muy bien la moción, y desde el Partido Socialista muchas de estas cosas o las hemos defendido, o lo que ahora Izquierda Unida quiere defender y potenciar se creó con el Partido Socialista en el gobierno. Por lo tanto, pues es algo que, como no podía ser de otra manera, vamos a defender. Lo de los fondos europeos para un plan de empleo juvenil, pues acabamos de salir de la campaña de las europeas, en el que se habla que el Parlamento, la Comisión Europea, va a destinar 6.000 millones para esta medida. El Partido Socialista llevaba que como mínimo había que triplicar esa cantidad, por lo tanto nos sentimos identificados. Y con lo que se dice en el punto 4, pues también nos sentimos muy identificados, porque dotar de fondos suficientes al desarrollo de la ley de dependencia, una ley impulsada por un gobierno socialista, pues también nos sentimos muy identificados. Decir que hay que proteger la sanidad y la educación pública, pues yo me acuerdo de Ernest Lluch y de Maragall, ministros socialistas, y no podemos más que apoyar esta moción, porque al final estamos trabajando y apoyando sobre algo que hemos venido defendiendo. Y cuando se habla de desarrollar las plazas de 0 a 3 años, pues yo todavía me acuerdo del plan Educa 3 creado por el gobierno socialista del Estado en la última nación, y que, voy a poner un ejemplo, lo defiende bien Enrique Bueno, pero el plan Educa 3, que parece que no nos afecta para nada, pues nos afectó positivamente en Corbera, porque 230.000, 240.000 euros de lo que costó la guardería, la nueva escuela infantil de Corbera, se financió con cargo a ese plan Educa 3, que es lo que ahora pide Izquierda Unida, y adelanto que el Partido Socialista vamos a votar a favor. Por lo tanto, estas cuestiones, aunque nos pillen un poco lejos, sí que nos afectan, algunas negativamente y otras positivamente. Nosotros vamos a votar a favor. Sí, me gustaría, antes de que finalice la intervención, que como ponente tiene que hacer el portavoz de Izquierda Unida, y a colación, si puede, bueno, primero tengo el turno. Sí, eso le iba a decir, que el pleno, si no le parece, que lo presido yo. Pues espera que usted me pida la palabra. Si no le importa, pide la palabra, pero vamos a continuar, y luego, si eso, tenemos un segundo turno de intervención y la tendrá. Yo cierro. No haces uso, no haces uso de tu turno. Pues Vamos a un segundo turno de intervención. Luis. No, que yo te doy las gracias a la presidencia por el discurso tan acalorado en defensa de lo que hizo el Partido Socialista, pero seguir alentando al monstruo que ya os comerá. Bien, Teresa. Sí, Teresa, ahora sí.
quisiera decir dos cuestiones. Primero, que lamento que este ánimo que tiene tanto el portavoz de Izquierda Unida como representante de su partido y el portavoz del Partido Socialista como representante y portavoz del Partido Socialista no lo apliquen en la proximidad, porque creo que no hace mucho yo planteé en este pleno un plan de fomento al empleo, de ayudas en Corbera, y creo que se dijo por activa y por pasiva que el ayuntamiento no era competente, se soltó enseguida y ustedes lógicamente se abstuvieron sin ni siquiera entrar a bajar. Tal vez el problema es que lo planteó Foro y lo planteó el ayuntamiento de Corbera, pero créame que aquello tiene para mí mucho más sentido, porque sí dependía del ayuntamiento de Corbera y tanto el Partido Socialista con su ayuda inestimable impidieron que en este pleno se pudiera debatir siquiera las cuestiones que se estaban planteando. Es otro ejemplo más la demagogia que se está siguiendo. Sí se ha hecho mucho en Corbera por el pleno empleo, lo estoy observando porque a pesar de tener un municipio afortunadamente tremendamente industrial, Arcelor, Fertiberia, Gumbarri, bueno, tenemos gracias a Dios una fuerte implantación industrial. Somos los municipios con mayor índice de parados. Desde luego, las políticas que se están llevando aquí se están demostrando que son muy eficaces. Nosotros en esta moción nos vamos a volver a abstener, pero lamento que en aquel momento, señor Enrique Bueno, no contase con su apoyo cuando estábamos hablando del empleo en Corbera. Tiene la palabra la USPC. No tenemos nada. Bien, se utilizó ahora, por hacer el turno del Partido Socialista, la palabra demagogia por parte de Izquierda Unida y del Partido Socialista. Yo creo que es más bien todo lo contrario. Esa moción que presenta Foro, Izquierda Unida y Partido Socialista, en aquella época creo que incluso compartíamos todavía gobierno, ya no lo recuerdo. Y si se rechazó es porque no teníamos competencias para ello. Y da la casualidad que meses antes habíamos debatido una moción para decirle al Gobierno de España que la reforma de la administración local que estaba llevando a cabo era injusta y que nos iba a quitar competencias a los ayuntamientos. Y cuando debatimos eso se nos acusó y se votó en contra de esa moción del Partido Socialista y se nos acusó que ese no era un tema importante. Cuando sale la ley publicada y la ley impide a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que aunque tengamos el dinero para ello y la iniciativa y la voluntad política de hacer planes de empleo local, no podemos hacerlos, pues nos encontramos con que lo que habíamos debatido meses atrás, que solo fue aprobado con los votos de Izquierda Unida y PSOE, pues esa ley que está publicada en el BOE nos ata de pies y de manos para hacer esos planes de empleo a nivel local, porque somos un municipio de menos de 20.000 habitantes. Por lo tanto, que no se mezcle churras con merinas, porque había y hay voluntad política para que, si la ley lo permite, hacer planes de empleo a nivel local. Y precisamente para esto son estas mociones, ya que no se pueden hacer desde los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que el Estado desarrolle esas medidas y que los ayuntamientos nos beneficiemos, igual que nos estamos beneficiando de los planes de empleo local que se desarrollan desde el Principado. Por lo tanto, no desafinemos a la hora de decir las cosas, porque parece que suena bien, pero no se está diciendo la verdad. Somos un municipio de menos de 20.000 habitantes y por mucho que queramos no podemos hacer planes de empleo a nivel local porque incumple las competencias que no son propias. Tiene la palabra el ponente. Sí, bueno, yo para cerrar, es evidente que es una costumbre, ¿no?, de la portavoz de la USPC tergiversar las cosas. USPC, no. Perdón, y encima no está la portavoz de USPC, de Foro, perdón. Estaba demasiado centrado en lo que iba a contestar y me había olvidado de qué portavoz era. Disculpas, de Foro. Y recordar que estamos dirigiéndonos a quien realmente tiene posibilidad y obligación y posibilidades y recursos y mecanismos, que es al Gobierno de la Nación. Es decir, al Gobierno de la Nación para que bueno, decimos instalar al Gobierno de la Nación a convocar de manera urgente un pleno monográfico en el Congreso de los Diputados para discutir una estrategia urgente de creación de empleo cuyos objetivos principales sean los parados de larga duración y los jóvenes menores de 35 años. Estos son competencias claramente de quién son. Es decir, ya había quedado aclarado, yo ya por eso ya no contestaba ya anteriormente y no quise intervenir en el turno de contestación porque estaban hablando ustedes de una cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, este es el planteamiento que hacemos. Es quienes tienen realmente ahora mismo a los que tienen la obligación de
por imperativo legal, porque además es el gobierno de la nación y eso están los recursos, y esa es una moción que queremos que llegue allí y que queremos plantearla para que tome medidas con respecto a ese problema, nada más. No quiero tampoco debatir más temas. Bien, vamos a pasar a votar. Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Muy bien. Punto 12, ruegos y preguntas. ¿Hay alguna moción que se quiera tratar fuera del orden del día? Grupo Popular. Nosotros no. Foro. Sí. Tiene la palabra para presentar la moción. Como estamos acostumbrados, no sé si hay algún informe jurídico para en No, este pero caso se pueda presentar. díganos cuál es y ya. Bueno, tiene pues usted la palabra. Está presentada el pasado sábado. Creo que se rogó que se diese una copia a todos los portavoces de los partidos políticos, con lo cual la tienen en su disposición. Es una moción que está relacionada con el tema de Sogetesa, esa sociedad mixta de gestión de suelo de carácter mixto, mayor participación pública, y el que se está dilucidando en estos momentos. Estamos inmersos en un proceso de disolución. Ante la complejidad y la importancia, ahora sí, para los corberanos y en defensa de los intereses, ahora sí, de los corberanos, presento esta moción en aras de una mayor claridad y que se proporcione a los concejales la información, porque no podemos olvidar que seremos los concejales que estamos sentados en este momento junto a los ausentes los que finalmente tendremos que dilucidar si Sogetesa tiene que disolverse o no. Bien. Bueno, pues yo, que me corrija el secretario, pero utilizando precisamente dos argumentos que usted acaba de decir, ante la complejidad e importancia del asunto en cuestión, pues es tan complejo y tan importante el tema que, fíjese, se presentó el 24 de mayo, es decir, el sábado a las 11:30 de la mañana. O sea, un tema tan complejo y tan importante de mano, pues se presentó a las 11:30 del sábado. Pero dicho esto, de la misma manera que las otras tres mociones son declaraciones institucionales, y ya lo hemos dicho aquí, con los informes correspondientes y con las reglas de, digamos, de funcionamiento del ayuntamiento, este tipo de mociones son totalmente diferentes y no ha lugar su debate hoy, y digo hoy porque este debate y mucho más en profundidad que sobre este asunto se tratará en lo sucesivo en comisiones informativas y en plenos, pero hoy aquí y de esta manera no ha lugar debatirlo tal y como lo plantea Foro, y repito, hoy aquí y de esta manera, porque quede claro que vamos a hablar de esto y con mucha más profundidad. Para Foro y para el resto de concejales de la corporación vamos a poner toda la información, pero de la manera que corresponde, no con una moción fuera del orden del día, sino que tratándolo en comisiones informativas y en plenos. Por lo tanto, más mociones fuera del orden del día. ¿No? Ruegos y preguntas, Luis. Yo no. Teresa. Sí. Mi pregunta es si lo que acaba de afirmar usted lo hace apoyado a algún informe jurídico o lo hace de propia iniciativa. No, que yo sepa, las mociones se tiene que dilucidar la urgencia, pero usted no me ha presentado ningún informe jurídico. Lo hago porque presido el pleno y me asesoré y bueno, cualquier cosa el secretario nos lo puede aclarar, porque antes de esto, como presidente del pleno, pues preparo los asuntos y las cuestiones. Esa moción, como usted dice, la presentó a las 11:30 el sábado, y esto que le acabo de decir yo es lo que este presidente del pleno ha hablado y se ha informado antes de empezar el pleno con el secretario municipal. Sí, mi siguiente, vuelvo a reiterar mi pregunta, es decir, se apoya usted en un informe del secretario, porque lo que se está preguntando es una moción de urgencia y su palabra lo dice, mociones de urgencia. En la ley de bases no existe ningún límite legal de horas para presentar la moción, con lo cual no me diga que la presenté el 24, porque podía presentarla en este mismo momento. Por lo tanto, ¿lo está haciendo usted en base a un informe jurídico o de propia iniciativa? Y si es un informe jurídico, tiene usted el secretario, me gustaría que se me dijese en base a qué se deniega que se vote la urgencia en este preciso momento, en este pleno. Yo ya se lo he dicho en mi palabra, pero bueno, no sé si hay algo más que añadir. Yo creo que no ha habido ningún error en mi explicación por parte del secretario, que me corrija si me he equivocado en algo, pero es así, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vuelvo a reiterar, ¿en qué base de qué artículo se impide en este momento votar la urgencia? Que me conteste, señor secretario, si es que me diga en base a qué artículo, de qué disposición legal en este momento se pone la votación de urgencia en este pleno. Yo no tengo ningún problema en votar la urgencia, o sea, pero es que si pues se si puede no hay ningún debatir, problema, se vota la urgencia. ¿Se puede debatir? No, primero hay que votar la urgencia. Vale, perdón. Vale, pues votos a favor de la urgencia.
¿Votos en contra? 5. ¿Abstenciones? Abstenciones 3, ¿no? Muy bien. Ahora que se ha aceptado la urgencia, pues entonces cuando yo pregunto al secretario si se puede debatir o no, yo no tengo ningún problema. Bueno, ahora ya lo mismo que te informé verbalmente, el contenido de esto es un contenido que afecta a las competencias de la alcaldía como dirección del tema y que por lo tanto entiendo que es improcedente tratar aquí competencias que no corresponden al pleno y sí al alcalde o a los directores políticos de los diferentes servicios. Entonces, ¿ahora cuál es el procedimiento? El procedimiento yo entiendo que está afectando a competencias propias de la alcaldía y que por lo tanto el pleno no tiene competencias para tratar este tema. Y así figurará. Estoy informando verbalmente. Muy bien. Entonces, ¿se retira del orden del día o se nos acepta? Porque Efectivamente, tienes competencias para que pues yo, en base a este informe del secretario, pues se retira del orden del día y vuelvo a incidir en lo que dije antes. Debatirlo así, de esta manera, no, pero bueno, llegado el momento... Mi siguiente ruego sería que conste en acta que se ha votado la urgencia de una moción que no se puede debatir, entonces, en este caso. Muy bien. Así será. Perfecto. ¿Más ruegos, más preguntas? Sí. Sí, ¿tienes la palabra? Sí. El pasado 5 de mayo, porque si se habla de... Cuando se me ha acusado de que he presentado una moción de urgencia el pasado sábado, me gustaría decir que solicité información el 5 de mayo referido a la información de Sogetesa, disolución de Sogetesa, y se fue facilitada justamente el día que finalizaba el plazo para realizar alegaciones a la memoria de disolución. Esa es también una buena muestra de la voluntad y buena fe, en este caso el proceder del Gobierno. Mi ruego, que lo he estado reiterando en todas las sesiones plenarias, es que la información se facilite en el tiempo que fija la ley. Vuelvo a repetir, se pidió el día 5 de mayo y se proporcionó el día 24, justamente el 23, cuando finalizaba el periodo de para efectuar las correspondientes alegaciones a la memoria de disolución. Dicho esto, me gustaría plantear las siguientes preguntas. En base a esa información parcial que se fue entregada, para que lo sepan los restos de los concejales, solicité por escrito las auditorías que se habían hecho a Sogetesa por parte de este ayuntamiento. Dentro de la información que se facilitó al grupo al que represento, aparece una auditoría que fue solicitada por acuerdo plenario el 27 de noviembre del año 2007. Se acuerda, por acuerdo plenario, repito, el efectuar una auditoría a Sogetesa. Esa auditoría es efectuada por el interventor de entonces, Juan Manuel Suárez Álvarez. Esta persona emitió ese informe el día 10 de marzo del año 2008. Al final de ese informe, el señor interventor hace un estudio de cuál es la situación de Sogetesa, bastante preocupante y lo deja bien claro. Dice textualmente, 10 de marzo, esta es la información que se ha facilitado por parte del Ayuntamiento. Por último, indicar que en el presente informe habrá de darse cuenta a Sogetesa a efectos de que proceda a efectuar las alegaciones que proceda, todo lo cual será elevado al Pleno para su examen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo, habla del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Mi pregunta es, ¿se presentó ese informe, según dice el interventor, porque fue el Pleno quien lo encargó? Yo los datos, porque he estado buscando actas de los plenos, creo que no se volvió a presentar, no fue sometida a pleno ese informe del interventor. Corríjame, mi pregunta es si efectivamente fue así, es decir, no se elevó al pleno esa auditoría. Tomamos nota y le contestamos. Fue el 10 de marzo, dice, del 2008. El 10 de marzo del año 2008. Pues miramos a ver si en algún pleno se elevó y se trató ese asunto. Si no es así, ¿cuál fue el motivo? Siguiente pregunta. Ese informe, esa auditoría que se me da por parte de Juan Manuel Suárez Álvarez, el interventor, aparece sin firmar. Me gustaría que también se me facilitase si existe una copia sellada, porque creo que lo propio a un concejal es que se le dé una copia sellada. Y si no está sellada o firmada, ¿por qué? Tampoco se puede responder ahora, ¿verdad? No, yo lo voy a preguntar porque es interesante. En el AUPA que estaba, por lo menos, una pregunta. Perdón. El documento es un documento... Sí, se lo manda a ustedes. Con el código. Ya, pero le pregunto. Estaba ese dentro es el documento del que se ha facilitado. tampoco Viene el estaba. anagrama del ayuntamiento, viene la fecha,
al final Habrá el que preguntarle al interventor, pero viene sin firmar. Entonces mi pregunta es, ¿ese informe encargado por el Pleno se volvió a someter al Pleno? No, o sí, ¿por qué? ¿Y por qué esa copia que se me facilita no viene sellada o es que no está firmada, no se firmó en su momento? Muy bien. Preguntar al interventor. Me gustaría también que si se puede responder, se hizo otra auditoría en el año 2011, esta ya aparece como una empresa externa, ya no aparece ningún servicio de intervención, pero me gustaría que se me explicase si difiere tanto la situación que se describe por el interventor en el año 2008 como la que describe Centium en el año 2011, si describe sustancialmente a la situación que se encuentra actualmente la empresa de Sogetesa en el año 2013. Que se explicase. ¿Perdón? Que se explicase, ha dicho. No, si es la misma situación, ¿en qué se difiere? Porque es que viendo los informes, la situación, bueno, parece ser que es muy parecida. Entonces, quiero decir, toda esta información... Fíjese, la información, usted tiene todo el derecho del mundo a acceder y a solicitar la información y los documentos que considere. Pero luego, si tiene dos documentos y dice si son diferentes o si son iguales, hombre, pues compárelos usted, porque a lo mejor para usted son diferentes y para mí no lo son tanto. Yo entiendo que usted quiera saber y quiera conocer la documentación, pero una vez que se pone a su disposición la documentación y la información que solicita, las diferencias y el trabajo de esos documentos es responsabilidad de cada grupo político hacerlo. Muy bien. Ya que hablo de la información facilitada, en mi escrito del 5 de mayo, y lo leo a los concejales de la corporación, solicito textualmente auditorías efectuadas en relación a Sogetesa junto con las actas de los plenos de los ayuntamientos de Corbera relacionadas con ellas. Es decir, el acuerdo plenario donde se decide encargar dichas auditorías junto a las sesiones plenarias donde se muestran y se debaten estas. Entiendo que no, porque no se me ha facilitado. Segunda información. Cuentas del ejercicio 2013 y balance y cuenta de resultados a fecha actual, a 5 de mayo. Tercero, relación de acreedores y deudores de la sociedad. Cuarto, importe actual invertido por Sogetesa en el polígono SAPU 13 y SAPU 14. Acuerdos si los hubiera adoptados por la sociedad en relación con la disolución. Liquidez de la compañía. Relación de contratos de todo tipo u orden que hubieran de rescindirse en todo caso con motivo de la disolución. Estatutos de autonomía. A toda esta serie de información, y se lo digo para conocimiento del resto de los concejales, se me contesta diciendo lo siguiente. Se me da estas auditorías que he solicitado y a colofón se dice, para contestar a las cuestiones tercera, novena, había cosas tan importantes como los estatutos, por ejemplo, que no sé dónde está la complejidad, se me contesta, previamente es necesario que se adopte acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad autorizando a entregar la documentación solicitada. Mi pregunta es, ¿se va a facilitar esa documentación? Que yo sepa, y lamento mucho que no se encuentre aquí el alcalde, pero si hay un consejero delegado, el alcalde es el presidente del Consejo de Administración y socio o accionista mayoritario, con lo cual, que se facilite la información o no, en este caso un concejal, depende únicamente de la voluntad del señor alcalde. Mi pregunta es si ustedes consideran a bien que unos concejales que tienen que pronunciarse sobre la disolución o no de esta empresa de gestión, tenemos derecho a esa información. Mire, yo le digo que no se puede jugar con las palabras de la manera que juega usted, porque hay una sociedad que se rige por el derecho mercantil y es cierto que la mayoría del capital social de esa empresa reside en el ayuntamiento, el 62%. Pero hay el resto de capital social que es un capital social privado y que por mucho que quiera o deje de querer el alcalde, presidente de la compañía o cualquier otro concejal que ostente representación del ayuntamiento, tanto en la Junta de Accionistas como en el Consejo, se tiene que someter y se tiene que regir al derecho mercantil, que es quien regula esas sociedades. Dicho esto, se lo digo porque no es que no se le quiera dar la información que usted está solicitando, ya se lo dije en el anterior punto del orden del día, de la anterior pregunta, sino que así, tal y como lo pide usted en este momento y de esta manera, no es posible. Y yo ya empiezo a tener la sospecha que usted y su grupo piden información sabiendo que lo que piden, de la manera que lo piden y en el momento que lo piden, no se le puede facilitar pues para sacar la bandera de la falta de información y de la falta de transparencia. Se lo vuelvo a repetir, lo que usted está pidiendo hoy aquí, ahora, y lo que pidió hace unos minutos, lo tendrá usted y lo tendrán todos los concejales, eso y con más profundidad aún, porque usted todavía pide la información de la sociedad en los 2 últimos años.
y yo quiero saber la información de la sociedad en los últimos 12 años, es decir, la información de la sociedad en toda su vida. Por lo tanto, habrá un debate profundo, sereno, detallado y riguroso sobre la sociedad sogetesa. Y será en ese momento cuando se tienen que aclarar todas las dudas que usted plantea y que cualquier otro grupo vamos a plantear. Porque a ver si se piensa usted que desde el Partido Socialista no tenemos dudas sobre el funcionamiento de Sogetesa y sobre algunas cuestiones que no acabamos de entender de Sogetesa. Por lo tanto, se lo vuelvo a repetir, no haga usted trampas, que por mucha mayoría que se tenga en el capital social se rige por el derecho mercantil. Y hay una parte privada que hay que consultar, hay unos procedimientos que tanto la Junta como el Consejo tienen que autorizar. Siguiente pregunta. Sí, un ruego. Yo le rogaría que a la vista de la contestación que usted me ha dicho, de que tiene usted no solamente el interés de los 2 últimos años, sino de los 5 o los 12 últimos años, yo le ruego que se mire que eso no es necesario. Esa duda la puedo tener yo, pero usted tiene un informe de una auditoría en el año 2008 que dice muy claro cuál es la situación de la sociedad, y existe otra auditoría en el año 2011, con lo cual le ruego que se lea usted los informes que ustedes se encargaron, porque que lo pueda decir yo, sí, pero usted tiene que saberlo porque fueron ustedes los que lo encargaron y tiene usted la información a su disposición. Por lo tanto, le ruego que se mire esos informes para disipar esas dudas que usted pueda tener. No es una pregunta, es un ruego. Sí, es un ruego y yo le voy a aclarar gustosamente ese ruego. Mire, hace usted alusión a unas fechas y parece que usted viene aquí de nueva. Y mire usted, aquí de cualquier cosa, pero nueva no, que en 4 años estuvo en 4 partidos. Y en uno de esos partidos en los que estuvo, en esas fechas, formó parte de la Junta Local del partido que ostentaba la Concejalía de Urbanismo. Yo siempre entendí que los partidos dirigían, organizaban, ¿no? Por lo menos yo desde mi partido, la vida de sus grupos municipales en los ayuntamientos. Por lo tanto, oiga, que no llegó usted ayer a política, que viene y su trayectoria es dilatada, y yo sí que pude haber accedido a esa información, pero usted también, Entonces, aquí entre todos la mataron y ella sola se murió, no, que aquí todos en todo caso tenemos responsabilidad de saber y de conocer. Siguiente ruego, siguiente pregunta. Sí, usted está mencionando que he estado en 4 partidos, me gustaría que los dijese, los 4. Hombre, siguiente pregunta. Se presentó en el 2007 por Uras Pas, 2 partidos, y luego estuvo en el Partido Popular y luego en Foro, 4 partidos. Uras Pas, Partido Popular y Foro. 4 partidos, 1, 2, 3 y 4. Bien. Sigo con las Bien. preguntas. Continúe. Me gustaría preguntar si el secretario municipal es asesor urbanístico en Sogetesa. Pues lo tendré que consultar. Bueno, pues creo que es bastante sencillo la respuesta. Si es así, me gustaría saber desde cuándo. Y si es así, me gustaría saber cuáles son los honorarios por ese cargo. Venga, pues le pregunto. Y lo de los honorarios. Es que no lo sé. Señora concejala, 0. Creo que tiene que darle la palabra al señor... Se lo he dicho, yo no lo sé. 0 pesetas y 0 euros. Muy bien. ¿Es por lo tanto usted asesor de Sogetesa igualmente? No, perdón. Plantea usted mal la pregunta. Sí, corríjame. No, ya se lo informaré al Muy bien. Yo estoy entendiendo la pregunta y vamos a contestar a lo que pregunta. Sí, vamos a ver si entiende la siguiente. Me gustaría saber por qué Perdón un segundo. Entenderla estamos entendiendo perfectamente. El No que se creo ponga que se está nervioso, señor planteando mal Fernández. es usted. Yo por lo menos lo estoy entendiendo. Si el secretario entiende algo, deja de entender. Yo creo que sí, ¿no? Bien. Sí, me gustaría igualmente preguntar por qué motivo, porque además creo que también solicitó los escritos el partido de la USPC, ¿por qué motivo se nos ha denegado 2 escritos que ha metido, pues bueno, tienen vía entrada en el registro de la gestora de Sogetesa? Porque lo que se dice es como que afecta al ámbito interno de la empresa, y yo creo que aquí ha habido información mucho más suspicaz y mucho más íntima de lo que es la empresa, como son las cuentas, que lo que pudiera ser unos escritos de una trabajadora. Me gustaría saber cuál es el motivo real de esa denegación de esa información, qué trascendencia tiene que 2 partidos de la oposición puedan tener acceso a esos registros que están, por otra parte, tienen entrada en registro municipal. Y quiero recordar que aquí se trajo hace unos meses una sentencia que se ha ganado y que se decía que los concejales tenemos acceso a todo aquel documento que tenga entrada en el registro municipal.
Me gustaría que me pudieran responder a esa contradicción. No, la sentencia es diferente. Vuelva usted a mezclar churras con merinas. Y a esa contestación, a esa pregunta a la que usted pide contestación, ya tiene respuesta. Entonces, no nos hagamos trampas al solitario. Que la respuesta le guste o quiera usted escucharla de mí porque lo que lee le desagrada, pues, oiga, no voy a entrar en ese juego. Usted tiene el derecho a preguntar, todo el derecho del mundo, pero le digo que usted ya ha recibido respuesta. Si no le satisface esa respuesta, francamente, no es el problema de este presidente. Sí, le vuelvo a hacer un ruego. Cuando se hace una respuesta a una pregunta y se hace una respuesta por parte del fedatario público del ayuntamiento, entiendo que esa respuesta tiene que estar sustentada en un precepto legal. A mí no me puede decir que se me niega la información sin decirme en base a qué. Y yo quiero saber en qué soporte legal se me está denegando la información de un documento que entra por registro municipal. Usted me ha dado una respuesta y no es que yo me guste o no me guste la respuesta. Considero que tiene que haber una fundamentación legal a esa respuesta. Pero puede usted prepararlo para el siguiente pleno, no hay ningún problema. No, el secretario, que es quien emite ese informe y esa respuesta que se le ha trasladado, igual que la interventora, igual que la tesorera, son habilitados nacionales. Es muy curioso que pida usted criterios para el secretario y que no lo pida lo mismo, por ejemplo, para ese clavo ardiendo que se agarra usted, que es una frase sesgada del informe de la tesorera, que tampoco se basa en ningún fundamento jurídico. Y yo respeto tanto el informe de la tesorera como el informe del secretario, como el que me pueda hacer la interventora en ese momento. Pero lo que no puede ser es que cuando nos gusta algo, porque políticamente puede parecer que nos viene bien para nuestro partido, pues los informes valgan. Y cuando políticamente no nos acaba de convencer o no nos acaban de dar la razón, quizás porque no la tengamos los otros informes que emiten también funcionarios, pues se piden en qué lo sustenta. Mire, tanto la tesorera como la interventora como el secretario son habilitados nacionales, son funcionarios y se sustenta en su conocimiento y en su buen criterio. Siguiente pregunta. Sí, le rogaría que sus declaraciones de intenciones sobran. Es decir, aquí yo le hago unas preguntas, usted me contesta o no, pero no intente usted buscar, le ruego que no busque usted una fundamentación a las preguntas o a la información. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, sí. Me gustaría solicitar, puesto que a riesgo de que no se pueda debatir la moción que se ha presentado hoy, ruego que se nos facilite a todos los concejales, en este caso, bueno, la moción decía a todos los concejales, pero yo lo voy a hacer en este caso, como es un ruego de mi partido, que se nos proporcione un estudio exhaustivo del activo y pasivo de la sociedad, que se nos proporcione la lista de acreedores y de clientes, que se nos proporcione las cuentas anuales de los 2 últimos ejercicios, el libro inventario de bienes y derechos, el libro de actas y la copia de los escritos de la sociedad. Le ruego que nos facilite esa información. Yo lo de predicar en el desierto no sé cómo debe ser, pero no puede ser muy diferente a lo que estoy haciendo hoy aquí. Porque eso que está usted solicitando ya lo pidió en un escrito que se le contestó. Lo vuelvo a pedir en la moción que acaba de salir rechazada. Perdón, que acaba de salir rechazada. Tenga la educación de dejarme hablar, por favor. Y algunas de esas cuestiones forman parte de la alegación presentada por su partido en el periodo de información y de exposición de la memoria de Sogetesa. Por lo tanto, y vuelvo a repetir, de la manera que usted lo pide hoy y así, es imposible dárselo, pero que no quiere decir que no lo vaya a tener usted ni cualquier otro concejal. Eso y más. Siguiente pregunta. Sí, ¿ha habido algún otro escrito por parte de alguna personal del ayuntamiento desde la publicación de la disolución, de la memoria de disolución de Sogetesa, que tenga relación directa o indirecta con este tema o con las actuaciones de esta disolución? Cualquier tipo de escrito que se haya introducido, registro municipal, por parte de personal de este ayuntamiento en relación con este tema. Que yo conozca, no. No hay ningún escrito por parte de... Que yo conozca, no. Perfecto. Cambiando de tema, en relación a las notas, a la información que ha aparecido hoy en los medios de comunicación relativo al tema de la cesión del prado del pantano,
Me he metido en la página, lógicamente, y yo veo la información que se ha dado por parte del ayuntamiento, perdón, de la prensa, y me he metido en el ayuntamiento para ver la información que daba en este caso el portavoz del Partido Socialista. He descargado los documentos que ustedes han colocado ahí y me ha llamado la atención, y mi pregunta es si me la pueden decir en este momento. Hay un escrito que firma usted el día 31 de marzo del año 2014, en el que solicitan, como cada año, esa cesión, y luego adjuntan el seguro de responsabilidad civil de Caser, y en esa póliza aparece como fecha de vencimiento el 6 de octubre del año 2013. Bien, es cierto que luego explican que se renueva anualmente, pero el pago, el recibo de la domiciliación, aparece el 9 de abril del año 2014. Esa sí es la información correcta, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, la cobertura, es decir, cuando hace el escrito solicitando esa cesión el 31 de marzo a la señora María Antonia, ¿teníamos seguro civil obligatorio o no? Sí. Sí. ¿Y ese documento fue entregado tal cual? ¿Fue proporcionado a la propietaria? Es que este no tiene registro, ¿o no? Mire, es que este no tiene registro. Sí, esto sí, pero esto no parece que le como voy registro. Dígame. Primero darle las gracias porque se ha hecho, usted ya se lo ha descargado, pero yo traía copia para todos los grupos y le voy a dar una copia a todos los grupos porque no sabe la satisfacción que voy a tener al contestarle y aclarar este asunto. Mire, el 31 de marzo me pongo en contacto con la condesa dueña de los terrenos en los que hacemos la gira y la foguera para solicitarle la cesión de los terrenos, porque a mí no me parecía normal que se hiciese como otros años en el que algún año ni se le llamaba y otro o se le llamaba por teléfono y se le enviaba un ramo de flores y con eso era suficiente. Yo creo que aunque fuese costumbre, las costumbres cuando se pueden mejorar, pues es el momento de hacerlas. Y por eso me dirigí a la condesa en unos términos yo creo que muy correctos, en los que le solicitaba la cesión de los terrenos al Palacio de Peñalver para las celebraciones vinculadas al 1 de mayo y al 24 de junio, que está ahí. Contesta la señora doña María Antonia Morenés hacia una serie de consideraciones y de peticiones que son a su vez respondidas por este ayuntamiento, por otro escrito que lo hicimos desde Servicio Jurídico, desde Patrimonio y que finalmente lo firmé yo, dándole respuesta a todas y cada una de las peticiones y de las cuestiones y de las interrogantes que preguntaba la condesa. Preguntaba, entre otras cuestiones, que cuánto dinero recaudaba el ayuntamiento por los feriantes o por los de las tómbolas, o que cuánto dinero ganaba el ayuntamiento por la explotación de los servicios de bar, o un plano sobre las zonas en concreto. Y ya le dijimos en esa fecha que para la gira, tal y como ya se había hecho en el 2013, que no se necesitaban de los terrenos de su propiedad y que estábamos dispuestos a llegar a un acuerdo con ella para que nos dijese las condiciones que pedía el ayuntamiento y que no significase la cesión por parte de la condesa al ayuntamiento de que el alcalde o alcaldesa de turno la llamase una semana antes para enviarle un ramo de flores o unos bombones para que nos lo cediera a todos los corberanos esas fiestas. Y le pedíamos, como usted habrá podido observar ahí, que quedamos a su disposición para que nos proponga las condiciones que estime oportuna para la celebración de un convenio o un contrato y así poder llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Es decir, que le damos la razón en cuantas dudas pudiera plantear y que nos dijese qué condiciones ponía para ceder esos terrenos. Pero que esos terrenos y esas condiciones quedasen plasmadas en un convenio o un contrato, porque no podía ser que yo hable con la condesa y este año me los dé y el año que viene hable cualquier otro concejal y no se los dé al ayuntamiento. Y esto es lo que hacíamos. Y se lo enviamos todo. Y se lo enviamos todo y se lo explicamos. Y luego aparte hablamos por teléfono con ella y con la representante legal de la condesa.
Y el seguro está vigente, siempre estuvo vigente. Puede dar lugar a confusión, pero a mí me extraña que una abogada se confunda con fecha de vencimiento cuando eso es la póliza y uno suscribe una póliza en el año 2010 y luego lo que tiene que ir haciendo es pagando año a año esas pólizas. Y lo que tiene que tener en vigencia es el recibo bancario, que es este. Está de 7 de abril y lo anterior estaba del anterior año. Por lo tanto, el Ayuntamiento siempre ha tenido seguro porque es en concreto, como dice en la carta, en el punto 4, un seguro, una póliza que tiene suscrita con Caser. Entre las coberturas suscritas se encuentran, entre otras, las que pudieran derivarse de organización de actos culturales, recreativos, sociales y deportivos. Y eso nos cuesta a todos los corberanos, y lo digo porque es algo que es público, 10.361,50 euros. Por lo tanto, el Ayuntamiento siempre ha tenido, para que no quepa ninguna duda a nadie, siempre ha tenido seguridad y seguro, valga la redundancia, en ese tipo de actuaciones. Siempre, en todo momento, porque las pólizas van de 365 días en 365 días. Lo que no puede ser es que, en defensa del interés general, aquí se haya celebrado en ese entorno tanto la gira, más de 50 años, y la foguera, creo que van 20, 22, y que empecemos a tener problemas cuando queremos desarrollar el proyecto de Fafilán. Todos estamos de acuerdo para querer desarrollar el proyecto de Fafilán, pero ninguno se había dado y se había caído en la cuenta de que los terrenos donde se quiere construir el aparcamiento de Fafilán no eran de titularidad del Ayuntamiento, no eran propiedad del Ayuntamiento, y teníamos que llegar a un acuerdo con los propietarios, que es la Condesa. Yo ya he dicho por activa y por pasiva en prensa que respeto la decisión de la Condesa de querer obtener por su patrimonio el mayor rendimiento que pueda. Lo respeto. Es lógico que cualquier persona por su patrimonio trate de obtener el mayor rendimiento que pueda hacerlo en cada momento. Pero aquí estamos para defender el interés general, no el interés particular de aquello que se llamaba antes alta sociedad, ¿no? O aristocracia. Entonces, por muy condesa que sea, los derechos serán igual para todo el mundo, creo. Y cuando pide una valoración de los terrenos, la valoración de los terrenos ni tan siquiera la hace el Ayuntamiento, sino que la hace una ingeniería independiente y valora esos terrenos en 10.000, 10.200 euros. No llegamos a un acuerdo. El jurado de expropiación podrá establecer un precio superior y el Ayuntamiento lo pagará. Podrá establecer un precio inferior y el Ayuntamiento pagará menos. Pero nosotros tenemos que defender el interés de los vecinos en Fafilán y no podemos permitir que a raíz de eso y de no pagar más dinero de algo que no tenemos argumentos de pagarlo porque hay informes que nos dicen que no valen eso, encontrarnos con esta respuesta. Todas las preguntas formuladas por la Condesa fueron contestadas y luego aclaradas telefónicamente. Ahí están los escritos, porque esto mismo está publicado en la página web municipal, porque no hay nada que esconder. Se taparon los datos y se tacharon los datos personales, porque aquí total transparencia. Y una última cuestión. Cuando dice en uno de los periódicos que algunos concejales fueron a Madrid a pedirle a la Condesa la cesión de esos terrenos y que se lo pidieron de manera gratuita. No fueron algunos concejales, fue algún concejal, porque fui yo. Y eso no le costó nada al Ayuntamiento porque fue en un fin de semana que yo me pasé por una cuestión personal para pasar un fin de semana en Madrid y no le costó ni un céntimo al Ayuntamiento. También que quede claro, y ahí está el histórico de facturas y de gastos y de dietas, que no le pasé ni un céntimo al Ayuntamiento. Y lo que le pedimos que cediera de manera gratuita era lo de Fafilán. Y sí, lo digo aquí porque para eso estamos los concejales. Oiga, yo me gasté de mi bolsillo 2 taxis, eso tengo que decirlo ya que sabe el tema, y le fui a pedir que lo cediera de manera gratuita para hacer el aparcamiento de Fafilán. Y ella me podía haber respondido que sí o que no. Me dijo que se lo pensaba y a la semana siguiente me dijo que no. Pero yo no creo que sea nada malo que un concejal destine tiempo libre, que no le cueste nada al Ayuntamiento y que vayamos a pedirle algo. Eso yo creo que está en la obligación de hacerlo, para intentar defender los intereses del Ayuntamiento. También entiendo que me haya dicho que no, porque oye, gratis tampoco tiene la obligación de hacerlo. A partir de que me dice que no, una tasación y se le da ese dinero. Y es a raíz de esto cuando pone los problemas para la gira y para el pantano. Para la gira no hay ningún problema porque ya el año pasado se hizo en la zona de Overo. Y para el pantano yo creo que si el tiempo nos acompaña tampoco va a haber ningún problema.
Para la hoguera, para el pantano, para la foguera. Si para la foguera, si el tiempo nos acompaña, tampoco va a haber ningún problema, porque se va a hacer la foguera en ese mismo entorno que es envidiable, que es inmejorable, en el entorno del pantano, en el área de Overo, y que la gente, si nos sale igual que la gira, que nos aplaudió por el cambio de ubicación, porque el terreno es un terreno sin pendiente, pues va a salir perfecto. Los corberanos seguirán teniendo su fiesta en ese mismo entorno, y aquí seguiremos defendiendo el interés general, y no, afortunadamente, ya no estamos en la Edad Media, estamos en el siglo XXI, y los ciudadanos de Corbera somos ciudadanos libres, que no tenemos que rendir pleitesía a nadie. Siguiente pregunta. Un ruego. Sí. Me gustaría que, efectivamente coincido con usted, no sé en qué estado se encuentran esas negociaciones, o ya para el año que viene, porque ahora ya al parecer no se va a hacer en el entorno tradicional, donde llevamos más de 50 años, pero sí, desde luego, considero, en aras a la seguridad, de que, estoy de acuerdo con usted, que un ramo de flores, una llamada de teléfono, no son maneras, que se haga un contrato de cesión en toda regla, donde se fijen claramente cuáles son los derechos y las obligaciones de ambas partes. Me parece que eso sería lo justo y lo más adecuado, con lo cual, si se puede retomar y que se haga así. Ya me estoy preocupando, porque digo preocupando de manera irónica, porque coincidimos usted y yo. Bueno, en es esa, evidente a todas luces. En esa carta se lo decimos, pero fíjese, y una cuestión, Teresa, lo que lleva celebrándose más de 50 años es la gira, y la gira ya cambió en el año 2013 y no hubo ningún problema, es más, la gente nos lo aceptó. La foguera, creo recordar, que se celebra en ese entorno año 93-94, serían 20-22 años, no lo recuerdo muy bien. Y en terrenos de Arcelor, la foguera. La parte del palacio, la foguera en terrenos de Arcelor, sí que es cierto que el escenario y las actuaciones musicales en terrenos de doña Antonia Morenés. Sí. Y no tengo más que coincidir con usted en este último ruego, porque es lo que le hemos dicho, pero no es que lo diga yo, es que lo tiene usted por escrito. Es más, le hemos dicho, pónganos ustedes las condiciones, que si son lógicas y razonables, pues tiraremos para adelante. Pero hemos recibido la callada por respuesta. Sí, siguiendo con este tema, efectivamente ahora lo que se gira a los chiringuitos que se establecen en estas fiestas, y corrígeme si me equivoco, usted como concejal de Hacienda, no está regulado en ninguna ordenanza, porque lógicamente no puede estarlo. No estamos ocupando un terreno público. No estamos ocupando... no. ¿Qué es lo que se le está facturando, por ejemplo, a la churrera que se pone en esa fiesta? Pero es que hay algunos elementos. La señora condesa pedía otras cuestiones en su conjunto. No tiene nada que ver con las... No, pero es que de la carretera hacia el pantano no es terreno de la condesa. O sea, no hay ningún chiringuito que se establezca Oiga, en terreno... Que yo conozca y que yo tenga el conocimiento ahora, no, porque de la carretera hacia el agua no es terreno de la condesa. El terreno de la condesa es de la carretera hacia el Prado, para un poco aclararnos todos. Repito la pregunta, no se está, por lo tanto, por parte del ayuntamiento, girando ningún cargo en base a estos chiringuitos que se establecen en terreno privado. ¿No se ha girado nunca? No tengo el conocimiento de ello. Esto funciona, van al área de cultura, y del área de cultura lo gestiona desde el área de tesorería. Preguntaré en el área de tesorería para que certifiquen que todo lo que se está girando es de manera correcta. Bueno, porque pues mi ruego es... Lo que sí que yo le digo es que yo el procedimiento lo sé, pero yo soy concejal del ayuntamiento, no hago el procedimiento. Bueno, en cualquier caso mi ruego es, efectivamente, pero sí, le preguntamos a la tesorera mañana. Coincido en lo que usted me acaba de decir, que lo está llevando el área de cultura, y yo me gustaría saber que, efectivamente, qué es lo que está girando, en base a qué soporte el le área está de cultura girando. se lo pasa a tesorería, quien gira es tesorería. Sí, pero las cantidades, mi pregunta es, ¿hay alguna ordenanza que esté regulando eso que se está girando? Creo que no. Si no es así, y si es así, me gustaría que se pudiese regular claramente en base a qué se está girando esos recibos, pues a esos puestos que se están estableciendo en esas fiestas. ¿Qué criterios rigen eso? Que se regule, porque creo que está sin regular. Que vamos a ver qué criterios, a lo mejor están regulados, digo que lo miraremos. Siguiente pregunta. Sí, siguiente pregunta, y vuelvo a relación porque se me había olvidado con el tema de Sogetesa. Preguntaba a raíz del cargo si efectivamente el señor secretario estaba como asesor, o se diga de la forma que se quiera decir, en relación a las noticias que salió en prensa, en el que se dijo que los recibos que se habían girado por vía de apremio o se condonaban o se devolvían, o que no se iban a volver a girar.
¿quién fue la persona del ayuntamiento que tuvo que informar de eso? Es decir, creo que había algún tipo de anomalía, por eso fue la decisión del alcalde de no girarlo o de devolverlo. ¿Quién fue el encargado de informar, bueno, pues que esos recibos se girasen por vía de apremio? ¿Quién giró? Vamos a ver, se giraron una serie de recibos vía apremio por gastos del suelo industrial. Según sale en prensa, el ayuntamiento o el alcalde decide retirar, no girarlos, incluso devolver a aquellas personas que habían pagado más o como concepto de ramas. Mi pregunta es si había algún defecto formal que aconsejaba esa retirada de esos cargos. Están los informes en los expedientes, puede tener usted acceso a ellos, ¿vale? Porque ¿Quién informa la tesorera, la tesorera. Y en uno de ellos informa la tesorera junto con la interventora, si no me equivoco, en uno de ellos, ¿no? La tesorera. ¿Me pueden facilitar ahora decir por qué se decidió no girarlos? ¿Qué defecto había? Si lo había. Dudas que plantea la tesorera, pero yo le invito a que acceda ¿Dudas usted. que plantea la tesorera? Sí, a que acceda usted a ese expediente, que están todos los informes ahí, y que se saque usted su propia conclusión. Le vuelvo a decir antes, la documentación va a estar a su disposición, sea usted la que saque su propia conclusión, no nos haga hacer a los demás juicios de valor sobre algo. No, si no estoy hablando de juicios de valor, si se ha retirado tiene que haber algún tipo de anomalía. Sí, ahí lo dice. Simplemente quisiera que usted lo dijera, nada más. No estoy haciendo ningún juicio de valor. Sí, pero yo digo que las anomalías y los motivos que motivaron, valga la redundancia, esas acciones por parte del ayuntamiento están recogidos en informes de la tesorera, en otro que comparte con la interventora, que constan en dos expedientes, el 54-2013 y el 6-2014. Coincidirá conmigo que no es normal que una administración gire un cargo y que luego digamos, por esas dudas. A mí me parece extraordinariamente anormal. Extraordinariamente anormal. Anormal. Y le hice una pregunta a la señora tesorera sobre qué se había hecho mal. ¿Qué se había hecho mal? ¿Y quién lo había hecho? A ver si usted tiene más suerte que yo, que todavía no me contestó. ¿No le ha contestado la tesorera? No. Pero yo creo que es lógico, ¿no? Preguntar qué se ha hecho mal de manera concreta. Sí, lo estoy preguntando yo. ¿Y quién? Bien, pues eso. A partir de ahí, los informes están a su disposición y esas preguntas que usted formula, yo ya las formulé. A ver si usted tiene más suerte. Es decir, usted está diciendo que le ha preguntado a la tesorera qué se ha hecho mal y que no ha tenido usted respuesta. Yo creo haber dicho eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Siento mucho que le moleste que esté preguntando, señor secretario. A mí no me molesta. Sí. Nada más. No, a mí no me molestaba tampoco, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? Sí, yo sí. No, pero... va Enrique y luego va la USPC. Sí. Quería hacer mi compañero, antes de cambiar el... Sí, Susana. Sí. Vamos a ver, en el pleno ordinario del 28 de enero realicé una pregunta y el señor alcalde pues me dijo que no me la podía responder sobre la marcha, que necesitaba unos informes determinados y que entonces me contestaría en el pleno siguiente. Entre un pleno y otro, por una conversación que tuve con el secretario, pues se me sugirió que plantease la pregunta por escrito por si no había quedado totalmente aclarado lo que preguntaba. De modo que el día 21 de febrero planteo esa cuestión por escrito. Solicitaba un informe de intervención de asesor económico, de tesorería de intervención. Después de haberla planteado, transcurrido el tiempo, voy al departamento de intervención, me dicen que sí, que tienen la petición sobre la mesa, pero que todavía no han tenido tiempo de hacer el informe. Vuelvo a dejar pasar el tiempo y vuelvo al despacho. Y bueno, en este momento se me comunica que ya no es el responsable la misma persona de intervención y que hay otra persona nueva. Y bueno, hablo con esta persona y me dice que, creo recordar que ya lo miraría, no recuerdo, eso no tiene mayor importancia. El caso es que en un encuentro fortuito con la interventora, hace escasos días, hace muy pocos días, le digo si este asunto que sucede con él, si se está haciendo el informe, si está aparcado, si qué sucede. Y me dice que lo único de lo que dispone es de una petición mía en el despacho, sin una petición por alcaldía de que se haga dicho informe, con lo cual, al ser una petición mía simplemente, no tiene obligación de responderlo.
cosa que yo entiendo. O sea, yo quiero saber si se ha tramitado como se debe mi petición al departamento correspondiente y si finalmente se me va a responder o no se me va a responder a esa cuestión. Porque, bueno, aparte de toda la historia que lleva ya este tema, se hizo aquí en pleno el día 28, posteriormente por escrito de nuevo el día 21 de febrero, el 28 de enero en el pleno, por escrito el día 21 de febrero, y a día de hoy, 27 de mayo, seguimos sin obtener ningún tipo de respuesta, a pesar de que nosotros no tenemos ningún motivo ni ninguna razón para decir que no se atienden nuestras peticiones y todo está correcto y es totalmente transparente. Bien, voy a empezar por el final. Dice usted, seguimos sin recibir ningún tipo de respuesta. Dos respuestas que ha tenido usted, o sea, dos tipos de respuesta que ha tenido usted sobre la cuestión que usted plantea. Vamos a lo mismo de antes. Si no le satisface o no le gusta la respuesta, pues no es problema. Perdone, son dos tipos de respuesta y continúo. En una de ellas se les hacía referencia en que lo que usted solicitaba estaba a expensas de que viniese la persona responsable del servicio. Que si fuese una persona de inferior, digamos, jerarquía, se lo pediríamos al superior, pero quien falta es la responsable del servicio y por debajo no hay nadie que tenga la capacidad para resolver. Pero luego tiene otro informe de la tesorera también que habla más o menos de este mismo tema y luego tuvimos este debate cuando se debatió el tema de la ordenanza de ayuda a domicilio y de teleasistencia. Por lo tanto, eso, empezando por el final, ante esa afirmación que acaba de decir usted que no ha recibido ningún tipo de respuesta. Sí, ha recibido al menos dos tipos de respuesta porque se le ha respondido. Que no le satisfaga es otra cuestión, pero sí se le ha respondido. Entonces, que quede claro por ahí. La conversación que tuvo usted el otro día con la interventora fue en el pasillo y en la entrada de mi despacho y no fue así. Usted le pidió, pues de manera más o menos acertada, eso ya cada uno, un informe del que la interventora no tenía ni idea porque no sabía, ni tenía por qué tener idea. Y lo que la interventora le explicó es el funcionamiento del ayuntamiento, para usted y para todo el mundo. Y no es que el alcalde deje de pedir informes o no, es que aquí los concejales, los ediles, incluso el primer edil, incluso el alcalde, no podemos venir y pedir mañana 10 informes al secretario, 10 informes a la interventora, 10 informes a la tesorera, 10 informes al arquitecto y al día siguiente venir la concejala de Acción Social y pedir otros 10 y al día siguiente venir David y pedir otros 10 y al día siguiente venir usted y pedir otros 10. Porque eso colapsaría la administración. Y lo que le explicó la interventora es el funcionamiento. Para usted y para todos los ediles, incluido el primer edil, incluido el alcalde. Y hay algunas cuestiones de las que los técnicos no tienen por qué emitir informes, porque es el funcionamiento de la administración. Puede ser mejorable, puede ser así bueno, puede ser malo, puede ser regular. Pues no lo sabemos, pero es como funciona la administración. Y eso es lo que le explicó la interventora. Usted tiene dos respuestas, usted tiene unos procedimientos sobre preguntar y sobre qué temas preguntar. Sobre temas que estén en curso o sobre temas que estén hablándose o tratándose en el pleno. Pero no se puede inundar de solicitud de informes ni a intervención, ni a secretaría, ni a la oficina técnica, ni a servicios sociales. Y eso, que quede claro, no quiere decir que, como dicen ustedes, la caja de cristal tenga tantas grietas que no se vea lo que hay dentro. Porque así lo dicen ustedes. Eso quiere decir que el ayuntamiento y la democracia y las instituciones democráticas tienen unas reglas de juego. Y en función de esas reglas de funcionamiento, pues nos regimos todos. Porque si no, no sería una democracia, sería una anarquía. Y a lo mejor a algunos les gusta la anarquía, pero mientras tengamos democracia, hagamos uso de ella. Siguiente pregunta. Sí, siguiente pregunta. Por favor, un ruego y una pregunta. Me dice usted la fecha de esas respuestas y si es posible me las hace llegar, porque no sé de qué respuestas me esté hablando ni de con qué fecha se han remitido. Pues ya se lo digo. Se digo ahora ya, 23 de diciembre del 2013 y 19 de julio del 2013. Perdona, 23 de diciembre de 2013. Y 19 de julio del 2013. Bueno, yo le estoy hablando de un escrito, de una petición. Ya, después. Sí, a posteriori, porque no se me había respondido aún
Y tengo que volver a reiterarlo de todas las maneras habidas y por haber, porque no se me ha respondido a mi pregunta. ¿De acuerdo? Le estoy hablando de una pregunta en el pleno de enero y de una pregunta por escrito en febrero de 2014, ni de 2013, ni de diciembre de 2013, ni de octubre de 2013. ¿De acuerdo? Sí. Y lo que hemos hablado, la interventora y yo, lo hemos hablado ella y yo, y del funcionamiento lo tengo claramente, o sea, lo tengo muy clarito, de cómo funciona lo de petición de información, lo tengo muy clarito. Y si ella no me dijo a mí, que tenía una petición pero que no iba remitida por el alcalde, eso lo sabremos ella y yo, me parece a mí. Hombre, pues no hable usted a voces en los pasillos del Ayuntamiento. Yo vuelvo a reiterar, ¿se me va a responder a esta petición o Sí, no se me va a responder? Cuando se incorpore la responsable del área, como ya se le respondió el 26 de diciembre de 2013. Le estoy diciendo que mi petición está hecha en enero Y ya se le de respondió en 2014. diciembre. No, señor. ¿Cómo se me va a responder a una cuestión que formulo en enero Usted de 2014 y en febrero de 2014 en diciembre de 2013? Porque usted se repite. Porque a usted no le valen las respuestas que le damos. Si yo me repito Entonces, es porque la información no acaba de llegarme. porque no se incorpora Si la yo me persona. repito es porque la información no Mire, acaba de perdone, llegarme. no se incorporó la persona que le tiene que informar. No se incorporó, y cuando se incorpore de ¿Quién? su baja... Perdón. Perdone un segundo. Sí. No se incorporó a las personas responsables del área de servicios sociales, y cuando se incorpore tendrá usted la respuesta. Lo que no puede usted pedir es a la interventora que fiscalice las acciones y las decisiones o los actos administrativos del resto de departamentos y de áreas municipales de esta corporación, que es lo que usted vino a pedirle más o menos a la interventora. Perdón un momento. Siguiente ruego, siguiente pregunta, que es que no es un diálogo porque vamos a aburrir a la gente. Sigo con ruegos y con preguntas. Sí. Sigo con lo mismo. No está la responsable de asuntos sociales, está de baja. Hay una persona sustituyendo y el proceso sigue siendo exactamente el mismo. Con lo cual se puede informar perfectamente a intervención de cómo se realiza ese proceso. Perfectamente. Ahora, que ustedes quieran darme excusas reiteradas de una y de otra manera, ese es otro tema. Ese es otro tema. Mire, créame de verdad que no es esa la intención, pero saque usted su propia conclusión. Fíjese cuántas discusiones nos hubiéramos ahorrado si fuese como usted dice, solo ya para que no usted pregunte más, pero claro, no le vale. Sí. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Pido información el día 16 de abril respecto a unos servicios complementarios del servicio de ayuda a domicilio que se hayan realizado durante el 2013. Se me remite respuesta de trabajadora social, indicándome que debería ser un asunto de comisión, por lo que se entiende se debería solicitar en la próxima comisión. Mi pregunta es, ¿hay alguna normativa respecto a cómo, si una pregunta tiene que ser cursada obligatoriamente por escrito o planteada en comisión informativa? Primero. La del sentido común. Siguiente pregunta. Sí, un ruego. El sentido común suyo y el mío pueden diferir mucho, porque eso es totalmente personal. ¿Cuál es el ruego? E intransferible. ¿Cuál es el ruego de eso? El ruego es que entienda eso. El ruego no tiene por qué ser le ruego vale, a usted. bien, Es ¿no? una observación. Puede ser perfectamente una observación. Ruegos, preguntas y observaciones. Sí, Siguiente sí, ruego, pregunta sí, u por supuesto observación. que sí. Pues cíñase a ruegos y preguntas, por favor. Segundo, cuando remito una pregunta al señor alcalde, ¿no ha de ser él quien me responda denegándome o dándome la información? No lo sé, ¿usted qué cree? No, la pregunta se la he hecho yo a usted, Y yo porque le quiero una respuesta, yo le he quiero una respondido. respuesta Yo le he de esta respondido. corporación, quiero Y una yo le he respuesta. respondido. No lo sé, ¿usted qué cree? No lo sé, tiene ahí al señor, Pues siguiente secretario, pregunta. a lo mejor nos Este es puede un diálogo informar. de sordos. Tiene ahí al señor secretario, a lo mejor nos puede informar. No, ruego y pregunta. ¿Me va a responder o no me va a Pues responder? es que está en la ley, lo que usted dice, está en los reglamentos, en la ley de bases Y yo lo de régimen pregunto porque local. a lo mejor lo estoy interpretando mal. Ya, pero volvemos a Y lo tenemos mismo. aquí, Pero y tenemos volvemos a aquí lo al señor mismo. secretario, No es- tenemos aquí al señor secretario No, que nos perdone, puede Susana, despejar disculpe, mire, dudas. disculpe. Pero el señor secretario y la señora interventora es secretario e interventora. No es el niñero de ningún concejal ni del alcalde. Entonces, cuando uno quiere jugar al parchís,
tiene que saber que cuando saca un 5 sale de casa y que cuando come una ficha cuenta 20. Cuando uno quiere ser concejal tiene que saber cómo funciona el ayuntamiento. Y si no lo sabe, tiene que leerse las leyes y las normas que regulan el funcionamiento del ayuntamiento. Pero no nos haga a nosotros culpables de desconocimientos o de posibles lagunas que usted pueda tener. Siguiente pregunta. Creo que usted tampoco precisamente tiene asesores a su alrededor porque todo no lo sabe y hace escasos minutos que lo ha dicho, que como no lo sabe todo tendrá que preguntar. Susana, así que creo que estoy en el mismo derecho exactamente. Siguiente pregunta. Cuando tengo alguna duda podré preguntar. Siguiente pregunta, por favor. Sí. He solicitado también con fecha 8 del 4, es decir, 8 de abril, el acceso a un expediente y he reiterado esa petición en comisiones informativas. Estamos a 27 de mayo. Sigo sin respuesta de si tengo acceso o no tengo acceso a ese expediente. Pues lo miraremos, porque el acceso a la documentación debería usted tenerla. 16 de abril. Solicito también acceso a distintos expedientes en los cuales no he tenido respuesta de si puedo o no puedo acceder a esos expedientes. Le vuelvo a repetir lo mismo porque lo miraremos, porque usted tiene que tener el derecho a acceder y tiene que tener el acceso a esa información. Siguiente pregunta. ¿No? Enrique Bono, Izquierda Unida. Sí. Quería saber, al final, ¿cuántas alegaciones se presentaron con el tema de Yo solo conozco una, no quiere decir que haya más, solo conozco una. Pero lo podemos mirar y se lo decimos. Vale. Pues había acabado ya, ¿no? El 20 y algo. 22. Creo que hay otra, yo conozco dos, de Arcelor, y yo conozco las de Arcelor y las de Foro, que no quiere decir que haya más. Ya, que no hayan llegado todavía. Vale. Con respecto al tema del pro de la fiesta y de la señora condesa. Es decir, yo creo que, bueno, yo como los demás, pues nos enteramos un poco qué es lo que había pasado, lo que sale en prensa, ¿no? No sabía de esta documentación, lógicamente, pero bueno, también estoy acostumbrado a pedir información de exactamente qué es lo que pasa. Bueno, ya se nos ha dado esa información, pero creo que había que hacer un esfuerzo de conseguir un esfuerzo. Ya sé que se hizo, ya sé que estuviste hablando con ella, ya sé que ella está en una posición ahora en la que, porque se ve además, en el que no le sienta nada bien la cuestión de tener que ceder terrenos para instalaciones públicas. Y estoy diciendo, por un lado el aparcamiento de Fafilán, y por otro la acera que va, porque también es terreno de la señora condesa, parte del terreno que necesitamos para hacer la acera que une el puente de la autopista de Trasona, junto con Fafilán y con Overo. Es decir, ese tramo que queda por hacer ahí tan peligroso, que tenemos el proyecto hecho ya y planteado ya desde hace 3 años, 2 años y pico, y que vamos, eso no acaba de fructificar. Entonces, yo no sé si habéis ya iniciado el procedimiento de expropiación también para ese terreno. No. De ese aún no. Bueno, pues de ese también habría que hacerlo, porque esa necesidad es diaria, no es coyuntural como una fiesta, es diaria, lo necesita la gente de manera diaria para utilizar ese tránsito. Por lo tanto, lo que os pido es un poco que estamos ya metidos en harina, ya que de una vez se pida también ya la expropiación de ese terreno. Y luego a la condesa, bueno, pues dejarle perfectamente claro que no estamos en una época medieval, y que por lo tanto, yo eso del ramo de flores y de los bombones no lo sabía, pero bueno, está bien saberlo, ¿vale? No pasa nada, si así con eso le valía, vale, pero que no podemos funcionar tampoco por caprichos. Bien, nos buscaremos otro sitio, pero yo insisto en la necesidad de que le planteemos, aparte que me imagino que eso será mañana aclarado, más o menos, aquí a nosotros nos ha quedado más o menos aclarado, de que es necesario llevar un convenio con ellos para el marco. Funcionará en el otro sitio, pero tiene unos riesgos
tiene unos riesgos que son, bueno, primero un poco la dimensión de la propia instalación, digo riesgos potenciales, no que vayan a suceder, y la propia también hoguera en las cercanías, porque me estáis diciendo que es entre Overo y, bueno, en el área recreativa de Overo, me estáis diciendo un poco, ¿no? La posibilidad. Ay, No, perdón. Por otro lado, hay más espacio. El de allá atrás. Según mandas a la derecha, es que hay más espacio en metros cuadrados, en superficie, en la zona nueva, por llamarlo de alguna manera, que en la antigua. No, enfrente del Club Náutico. No lo estoy Náutico. entendiendo. Yo sí Vale. que entendí antes una cuestión que era importante, porque yo sabía que parte de esos terrenos eran de ¿Te Sidesa. haces una idea? Parte de unos terrenos que teníamos por donde estaba el hórreo y demás eran de Sidesa. Pero bueno, exactamente dónde se quiere plantear el tema ahora mismo. A ver, la música y las actuaciones musicales en el área de Overo, donde la Bien, gente, para que vale, nos aclaremos. no hay problema, sí. Y la foguera enfrente del Club Náutico es enfrente del Club Náutico. Ah, y ese para terreno del Club Náutico, Correcto. en metros cuadrados, en superficie, es mucho mayor que la parte llana de arriba del hórreo, del otro lado del pantano, que es donde se venía Bien, haciendo hasta ahora. bien. Y está también pegado al agua, igual que está pegado lo del Club Náutico. O sea que el problema del agua, si es que es un problema, lo teníamos en las dos áreas. Y una es la actual, la nueva, es de mayor superficie y se tomarán también todas las medidas de seguridad y dispositivos humanos y técnicos para dar a esa fiesta la seguridad que corresponde. Bueno, yo era en la línea de insistir en ese convenio que nos interesa, hacer un intento más en la línea de la historia de Yo lo se que lo es. digo mañana, Bien, que dice sí. Izquierda Unida Foro. Efectivamente. Bueno, y PSOE también. Efectivamente, que dice la corporación porque además, entre otras cosas, el sitio donde se hacía, pues tenía su embrujo y tenía su cosa, es decir, no es cualquier cosa, tenía su encanto. Ese mismo encanto es el que tratamos de mantener en el Bueno, otro lado. no sé, como no pongáis ahí una roca grande alta y que refleje sobre el altar, va a ser difícil, pero bueno, si ya medimos, si ya sabemos que hay unas medidas de seguridad que va a dar, bueno, desde el punto de vista de seguridad cubrimos, vale, pero por lo tanto yo creo hacer un último intento, si no se puede No tal, pasa pero nada. bueno, dejarle claro a la condesa que vale, que las cosas, Se lo haremos por escrito. que si quiere hacer un convenio bien, pero que desgraciable y que depende del humor o de cómo le vaya el asunto a ella, pues que no, que eso ya fue esa época medieval, Bueno, pero ¿de acuerdo? Se lo haremos por escrito, Bueno, pero así pues no. si no, vale. Ese era el tema. Luego, es que tenemos ahí dos expropiaciones pendientes, ¿eh? Tenemos una y la otra que es muy, muy importante también porque es de seguridad vial para la gente. Siguiente pregunta. Sí, luego son dos que venimos planteando. Yo quiero saber si se ha hecho ya el proyecto de saneamiento de Canciones Nubledo, el de saneamiento para el colector, para ensamblar con el colector. ¿Qué pasa con ese tema? Está María José, ya os lo digo, en las comisiones informativas había un problema de cota en uno de los enganches, está María José con ello y estamos trabajando con ello. El hecho de que lo pregunte no es una cuestión baladí, es una cuestión que llevamos ahí 8 meses con eso ahí danzando y que ya se acabó el colector y que necesitamos conectar esto porque durante ese tiempo estamos vertiendo al pantano y llevamos tantos años ya haciéndolo que bueno, que podría parecer de que un año más da lo mismo, pero es que no da lo mismo. Es decir, cuando ya tenemos el colector acabado, pues es que hay que acabar eso de una vez por todas y dejarlo zanjado. Luego por otro lado había otra cuestión que había planteado y que no sé exactamente cómo está, pero que en la última comisión no lo planteé para dar un poco más de tiempo, pero bueno, que ya lo había planteado en la anterior, es exactamente como si se han empezado ya las obras de rehabilitación de las viviendas que queríamos poner a disposición de la población. Yo ya no digo, nosotros tenemos claro que son 12 al menos, pero yo no sé exactamente lo que quiere hacer el gobierno con respecto a eso, pero yo lo que sigo es que de la misma manera que hoy hemos metido una moción para dotar de viviendas a la población, que aquellas que dependen de nuestra, digamos, que son propiedad municipal, porque todas las que estoy hablando, que son 2 en Molleda, 2 en Campañones, bueno, 2 que son posibles, son las escuelas de Molleda, las escuelas de Campañones, las 4 que hay en Cancienes, las 2 que hay en Villa, 2 que puede haber en Villa, porque hay dos centros socioculturales allí, uno de ellos no tiene ningún sentido, uno sí, otro no, cualquiera de ellos 2, y la de Favila, las 2 en Favila, en total nos suman pues 12. Yo ya ahí entro si alguna puede ser o no puede ser, o puede salir más, yo no lo sé, pero lo que sí decimos es que esas son instalaciones municipales que están infrautilizadas, que no se utilizan absolutamente para nada, porque otra cosa es que estuvieran utilizándose para
otras cuestiones vitales para la población que reside allí, pero no se están utilizando y que hay que poner a disposición de la población lo antes posible. Y hay que dedicar recursos económicos para hacerlo. Y eso ya no requiere de grandes proyectos, eso simplemente requiere de contratarlo con una empresa y hacerlo, y ya está. Bueno, y tener dinero para hacerlo, lógicamente. Pero como esto es un ayuntamiento que tiene dinero para muchas cosas, pues probablemente tenga también dinero para hacer esto, que es una prioridad nivel 1. Una prioridad nivel 1. Hay cosas que se están haciendo que no tienen prioridad nivel 1, pero que se pueden hacer, que también están bien hechas, o mal, pero bueno, esta tiene prioridad 1. Por lo tanto, lo que pido es sensibilidad para iniciar de una vez ya por todas esas obras. Bien. Os lo pido, bueno, pues como hay que pedir las cosas, ¿no? Con necesidad y además en enlaza con la moción que se ha planteado hoy. Y luego nada más, que en principio era lo que quería plantear. Y de cara a Sogetesa, una cuestión que, vamos, parece como que esta moción, en la cual nosotros nos hemos abstenido, es decir, nosotros queremos de Sogetesa, lógicamente, que ya lo hemos dicho en los diferentes sitios cuando aprobamos el proceso de disolución de Sogetesa, nosotros estamos por la disolución de Sogetesa, pero por la disolución de Sogetesa no a cualquier precio, como lógicamente tiene que ser, y no de cualquier manera. Por lo tanto, estamos a la espera y a la expectativa, un poco, primero, las alegaciones que ha habido, segundo, la documentación que se tiene que aportar, que va a ser necesario aportar, sin ningún tipo de cortapisas, porque cuanto más claro lo tengamos todos, mejor vamos a actuar, porque en principio, al menos para nosotros, y yo pienso que para el resto de los grupos, pero al menos para nosotros, no hay absolutamente nada que ocultar con el tema de Sogetesa. La situación está como está. Los pasos que hay que dar, veremos en la colectividad de la corporación si es necesario o no necesario disolverla o no disolverla, pero en todo caso sí que queremos también, lógicamente, disponer de esa información. Y es más, yo lo que pediría es que se hiciera un pleno monográfico cuando se tratara ese tema, cuando se tuviera documentación adecuada, cuando se tuviera todo, absolutamente toda la documentación, un tema monográfico con ese tema para acabar de resolver o para tener claro, al menos la corporación, qué pasos tenemos que dar. Nada más. Bien. Agustín. Sí. Quisiera un ruego a última hora a colación de lo que habéis dicho del prado de la fiesta, ¿se puede ser? Sí. ¿Sí? Sí, es únicamente a definir como medio en broma, medio en serio. Mañana se lo vamos a pedir a la marquesa entre PSOE, Izquierda Unida y Foro. Yo quiero dejar clara cuál es la posición del partido al que represento. En modo alguno entro en esa dialéctica que han entrado ustedes de medievales, bombones y demás. Ahí Foro queda totalmente al margen. Foro está por la transparencia, y la transparencia que se pide es un contrato. Efectivamente proponemos que se firme un contrato en que se determine claramente derechos y obligaciones. Me parece de una hipocresía hablar de la señora condesa como que, miren señores, llevamos, a no ser que tengan una información que yo no tengo, 50 años que nos ha cedido gratuitamente esos terrenos, con lo cual parece la sensación de que nos ha explotado. Estoy diciendo Magadán que es la información que yo dispongo, igual ustedes tienen otro tipo de información. Yo lo que quiero dejar claro, voy a repetir, es que abogamos por un contrato donde se fije claramente derechos y obligaciones de ambas partes. Segundo, me quedo con lo que se ha dicho en este pleno de que el señor concejal de Hacienda no sabe si a los feriantes se le está cobrando una licencia o una tasa. Abogo por esa transparencia y mi propuesta es que si no se está regulada, se regule. Y tercera cuestión, abogamos efectivamente igual por la transparencia y la explotación de las ferias de esta fiesta que se ha delegado desde el gobierno, desde que han llegado los socialistas a este municipio, se ha sustituido el concurso, que sería lo lógico y normal, por un contrato dado a dedo. La misma transparencia que pedimos para unas cosas, pedimos que se dé por concurso, no un contrato dado a dedo, que se determine claramente lo que se le está cobrando a los feriantes vía tasa, licencia y en concepto de qué. Y tercero, con la señora, que no me niego a llamarle marquesa o condesa porque no sé ni lo que es, pero con la propietaria de esos terrenos que se necesitan para mantener esa tradición, se fije claramente en un contrato con todas las garantías legales. Y esta es la propuesta de mi partido. No vamos a ser partícipes en modo alguno en la forma tan deshonesta que para mí se está hablando en este pleno. Nada más. Mi ruego. Sí, pues va a iniciar un poco, no hablo más, pero vamos, es que yo he hecho una intervención y es mía, y es del grupo, y es lo que es. Yo lo que no entiendo por qué se tiene que contestar una cuestión que yo planteo en este apartado, pero vamos a ver una cuestión. Quizá a usted le valga el sistema de
mendicidad o de que te dan las cosas por glaciables. Es decir, a nosotros nos van las cuestiones de derecho y a usted creo que en el fondo también, porque en el fondo está pidiendo efectivamente que haya un convenio. Pero lo que no dejo de reconocer es que precisamente cuando necesitamos terrenos para cuestiones públicas de manera permanente, es cuando se cierra en banda y ya no le valen ni los pasteles, perdón, ni los bombones, ni el ramo de flores, y se cierra en banda y no quiere ir esa vía. Es decir, nosotros tenemos que mirar por encima de esas cuestiones y hacerle ver a ella que es importante para la población, y también decirle, yo lo digo en el pleno, por lo menos, lógicamente no va a decirle que han pasado otros tiempos, pero yo por lo menos sí que puedo decir en el pleno que han pasado los tiempos de pleitesía, y que los marqueses y las condesas hicieron lo que, en fin, en definitiva, si ha estado haciendo, no sé por qué motivos, ahora de repente quiere cortarlo porque no tiene absolutamente ningún problema, y de manera clara yo creo que es un convenio con ella si quiere, y si no, dejar las cosas perfectamente claras para un futuro, y este ayuntamiento que navegue solo, sin marquesa, sin condesa y sin fin, nada más. Bien, voy a... Luis, perdón un segundo, me va a dar un segundo. Bastante tiene foro con decir o tratar de decir lo que su partido quiere exponer en este pleno, pero no ponga palabras en mis intervenciones. Yo no he dicho que no sé cómo se cobra ni cómo se hace lo de los feriantes. Yo digo que desde el área de cultura se traslada la información a tesorería, y quien hace esa gestión es tesorería, y que entiendo que está bien. De la misma manera que entiendo que cuando se conceden las subvenciones el procedimiento administrativo es el correcto, o de que cuando se pone una multa de tráfico el procedimiento administrativo es el correcto, y no va ni el alcalde ni el concejal de seguridad a poner la multa de tráfico, ni a conceder la subvención, ni a rellenar los documentos administrativos, porque entonces no seríamos políticos. Entonces, este concejal sabe muy bien cómo funciona el ayuntamiento y quién tiene la responsabilidad en cada área. Eso es lo primero. Y lo segundo, se ha levantado aquí usted en un discurso a última hora pidiendo algo que yo no sé si los documentos que le he dado y que están en la página web y que acaban de la siguiente manera, dirigidos a la condesa: reiteramos nuestro deseo y total disponibilidad, en consonancia con lo que usted misma propone, de llevar a cabo la formalización a elección de la propiedad de un contrato o un convenio que regule la celebración de la foguera de San Juan para este año y para venideros, pues para la gira no se usan sus terrenos, quedando para ello a la espera de que sea por su parte quien nos proponga en primer lugar las condiciones que estime oportunas para su celebración, y así poder llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Es decir, oiga, que estamos de acuerdo, tiene usted derecho a pedirnos ciertas condiciones para cedernos su propiedad. ¿Qué condiciones nos da? Porque si nos pide 1 millón de euros, yo creo que no, ¿verdad? Vale, si nos pide 1 euro, como el Ayuntamiento de Oviedo alquila, el Ayuntamiento de Gijón alquila al Sporting el Molinón, pues por 1 euro a lo mejor sí. Si pide venir y encender la foguera, pues igual también la dejamos, ¿no? Porque no hay ningún problema, pero ¿qué condiciones quiere? Que estamos abiertos a ello, por escrito. Y lo que le decía yo antes no es con falta de respeto, es para tratar de quitarle un poco de tensión, que de verdad a lo mejor no es su intención, pero en sus intervenciones llena de tensión la sala porque sube el volumen de una manera que a lo mejor no es lo que usted plantea y no lo que usted se propone, pero créame que es lo que consigue. Esto ya se hizo y no hay ningún impedimento por mi parte y por parte del Gobierno en volver a decírselo de una manera educada y correcta, como creo que están dirigidos estos escritos. Pero a partir de ahí, si la condesa doña María Antonia Morenés se cierra en banda, pues de la misma manera que 2 no se pelean, si uno no quiere, 2 no llegan a acuerdos si uno no quiere, eso lo sé yo. Bien, pues reviséis. Sí, muchas gracias. Del público asistente, ¿algún rogo, alguna pregunta? Busoño, eso digo antes. Consejo Mayor. Tengo una inquietud que me trasladaron desde el acceso que hay delante del centro médico de la glorieta, unas figuras que puso en el ayuntamiento, tiene la hierba así para arriba.
bastante grande. Y un cachín de acceso que hay antes de por el deportivo de abajo, eso siempre lo limpió el ayuntamiento, que yo sepa. ¿Por qué ahora no sube una venencia con desavenencia, con algo? ¿O por qué no se limpia? Lo limpiamos cuando nos lo piden. ¿Eh? Lo limpiamos desde el ayuntamiento cuando nos lo piden. Si no lo hemos limpiado es que no nos lo han pedido. Lo limpiamos cuando nos lo piden. Porque esos terrenos no son de titularidad municipal, pero... Pues valdría más no decirlo. Bueno. Sí, pero es del Principado. Yo creo que se tendrá del ayuntamiento, pero aquí siempre lo mencionamos. Cuando lo piden se limpia, Busoño. Se siega, como se dice en Asturias. ¿Alguna pregunta más? No. Naranjo. Vamos a ver, hace más de un año desde que presentamos el ayuntamiento pidiendo el informe de la situación legal de mi vivienda y todo esto esperando. Todos los meses, a cada poco, tanto usted como el alcalde, me dicen que algunos días, que una semana, que tiene un pequeño problema, me van a contestar y sigo esperando. ¿Cuándo? Ese informe, el de su vecina de al lado y el de... Perdona, Naranjo. Has hecho la pregunta, ahora te va a contestar Magadán, perdona. Ese informe, junto con los de tu vecina de enfrente y con los de los vecinos de abajo, tiene la ingeniera indicación de que se contesten a todos, desde hace meses. Si falta alguno, no te preocupes, que le preguntaré mañana, porque es un tema, Naranjo, de verdad, es una pregunta y te estoy contestando. Luego, si quieres, hablamos, pero aquí con todo el mundo no, porque entonces sería injusto para los demás aguantar un diálogo entre tú y yo. Hay indicación dada a la ingeniera que todos los informes que queden pendientes de ese núcleo de casas, que hay un núcleo de casas con informes que había pendientes, que se respondan. ¿Que dices que te queda uno? No te preocupes, que lo preguntaremos a la ingeniera para ver y que se solventen. Es más, voy a indicar a alguien de la técnica que te llame para ver cuál queda exactamente, porque sabes que hay muchos. Sí, he recibido hoy una que dice que sabe decir, una que han instalado, diciendo que no han tenido tiempo y demás, y que han prescrito, no han prescrito, la han dejado prescrito, prescripción en marzo del 2009, donde están ahora, justo, porque la han querido. Por ser legal de mi casa, no por lo demás, no por los conflictos de la vecina, ni por lo de abajo, ni por nada, sino cómo estoy delante. Naranjo, que te he dicho que te va a llamar alguien mañana a ver si es que lo han traspapelado, que de verdad, que hemos dado indicación para que se respondan todas. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues se levanta la sesión. Buenas tardes. Señoras y señores.